Bienvenidos nuevamente a todos nuestros queridos. Hoy comienza nuestra nueva temporada de Sincronía Astral. Les damos la bienvenida a todos ustedes que se están agregando a nuestra sintonía. Estamos esperando a nuestro computador. Y desde ya, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva temporada de Sincronía Astral. Hoy, ahí tenemos a mi compita justo, estaba haciendo la presentación. ¿Cómo estás, Exacto. compita? Tantas lunas, diría uno, ¿cierto? Pareciera que hubiera ¿Cierto? pasado bastante tiempo, oiga. Sí, po, weón, sí. Oye, pero fue loco, porque sí, po, como no hubo este lunes, como que se armó ese espacio, ¿no? Como Claro. que... Y dio inicio a Sí, esta segunda temporada, en el fondo, de Sincronía Astral. ¿Cómo qué está usted, compita? buena. Primero, la bienvenida a todos nuestros queridos amigos que nos están viendo en esta sintonía. ¿Cómo está usted? Bien, bien, compita. Una semana potente, una semana... Igual hoy día me di mi pequeño espacio en la mañana, pero estoy un poco cansado, la verdad. La semana estuvo igual potente. Pero bien, bien, ya iniciando día viernes, mi cuerpo lo sabe. Usted sabe que para mí, usted sabe que para mí sincronía astral, compadre, aparte de todo y todo lo que ha surgido de esto, es como mi carrete con mi compadre Alvarito, po, weón. Sí, ¿por Lo, qué? No puedo decirlo de otra manera, compadre. Sí, es verdad, mi querido compita, yo extrañaba esto porque son como nuestro relajo de conversación. Habíamos dicho que Sí. lo peligroso de los viernes era que quizás algunos de nuestros amigos que nos están viendo le agregarán un vinito, una piscolita, como usted guste, acompáñanos en esta sintonía de día viernes. Estaremos acompañándolos por un ratito los días viernes entonces, pues mi querido compita, con temas tan interesantes como el de hoy justamente. ¡Qué Calendario, temor! qué temón, calendario Sí. cósmico, compita. Tremendo temor porque el calendario cósmico es como todo, ¿no? Es como lo que salga del calendario, ¿no? Calendario cósmico. Imagínate todo lo que hay de tela para cortar en este tema. Y yo incluso estoy seguro de que tenemos para largo de conversar de temas calendarizaciones humanas. Así que un poco, ¿sabe qué, compita? Yo decía, esta noche voy a partir con la siguiente reflexión, porque de verdad que fue una reflexión hablando de calendario. Y yo sé que te voy a dejar la pelota dando bote en el área chica para chutearla y gol. Fíjate que me puse a pensar en los calendarios que nosotros utilizamos actualmente. Estoy cachado que típico calendario que arriba en la parte superior uno dice, ya compre gas aquí, sale la foto del señor del gas acá arriba, cierto pelón de gas, y empieza uno, dos, tres, cierto el calendario. Luego Correcto, seguimos sí. con febrero, todo súper lineal, ¿cachai? Y me puse a pensar en el fondo, ¿cómo eran los calendarios, por ejemplo, maya, azteca, calendario astrológico? Algo pasó, Algo en el pasó transcurso. que llegamos a una cuadratura, ¿no? De ser circulares a una cuadratura, ¿no? ¿Qué pasó, compita? ¿Qué cree usted? Porque ahora, efectivamente, sería como llevar a nuestros queridos amigos a la reflexión de que por qué nuestro tiempo actualmente es medido tan linealmente, ¿cierto? Y tenemos ahí el calendario y pasamos fecha y lo vamos viendo todo por secuencia. Y cuando nuestros grandes sabios de la antigüedad, egipcios, mayas, aztecas, bueno, astrología justamente, son ciclos, compadre. ¿Qué piensa usted de eso, mi querido compita? O sea, yo siento que, bueno, que el tema del calendario es como, en verdad, yo creo que es un tema súper bacán de poner como en el inicio de la segunda temporada, porque este es como un cierre a los, como si lo hubiésemos tenido planeado, compadre. Chicos, De todos los temas que hablamos en la temporada anterior, ¡ah, qué loco suena! De todos los temas sí, que hablamos en la de la primera temporada temporada. anterior, la primera temporada, como que el tema del calendario es como un cierre y el inicio, compadre, a la segunda temporada. Es como que se juntó todo. Porque nosotros tenemos una percepción de calendario ahora, actual, muy asimilada a cómo observamos la realidad. Piensa que nuestro cerebro de hace un tiempo ya, puta, no sé cuánto rato, pero llevamos pensando de forma lineal mucho rato. Mucho rato. Eso quiere decir que
nosotros no estamos viendo al universo o nuestro contexto como un ciclo, sino que lo estamos viendo Claro, como una carrera sin fin, como una línea, a dónde llegar. Entonces, si yo veo mi calendario actual, que es el gregoriano, ¿no? Si no me equivoco, yo no soy gregoriano. muy erudito en Sí, esto, pero el calendario gregoriano lo vemos como un inicio y un final, o sea, no tiene ciclos. De hecho, mira, quiero, justo tomando tu reflexión, cuando nosotros celebramos nuestro año nuevo, ¿no es cierto?, del 31 de diciembre al 1 de enero, es como que se vaya el anterior y que el que venga sea mejor. malo, ¿Cachai? malo, Como, dejémoslo atrás, malo, mal, chao. dejémoslo atrás. En cambio, tú acabas de hacer una analogía diciendo que los antiguos siempre tenían sus temas circulares, ¿cachai? Sus ciclos volvían a empezar, o sea, volvían a repetir lo mismo. Bueno, lo voy a dejar ahí porque ese es el tema donde se vamos a profundizar. Pero siento que el calendario gregoriano está muy basado en una mente mucho más lineal, que obviamente es un hemisferio más masculino, más lógico, en donde nosotros tratamos de ver las cosas con inicio y final, ¿cachai? Con inicio y término, como prolongarlo en el tiempo, como estirar el chicle. Y no lo estamos viendo como en un contexto más general, mucho más global, con una vista mucho más panorámica de ver algo como cíclico. Pero ya vamos a explicar, creo yo, durante este live la diferencia entre tener un hemisferio lineal, ver todo en dos dimensiones, a lograr verlo en tres, en cuatro o en cinco, que es un tema más cíclico, compadre. Pero eso es Es lo que que, siento yo con el calendario gregoriano. Y por ahí métodos de control también hay ligados, mucha conveniencia en la creación de los calendarios también, puta, ahí entramos en el claro. área conspiracional. Bueno, pero claro, compita, de hecho, sin ir más lejos, calendario gregoriano está metido de nuevo un poco en Roma, época post-Roma, calendarización donde el Papa en ese tiempo tenía mucho poder. Entonces de ahí traspasamos este calendario gregoriano que un poco viene derivado del calendario romano. Estamos un poco hablando de tiempos que igual son bastante cercanos, hablando del año, algunos decenios, algunos centenios antes de Cristo, solamente por ahí, aquí a la vuelta de la esquina. Y un Sí, claro. poco la reflexión que tú dices es maravillosa, porque justamente la visión que, por ejemplo, tienen los calendarios romanos y luego gregorianos, marcan un poco y están muy basados en energía masculina. Me encantó eso que dijiste. Principio, final, masculino. De hecho, lo interesante es que antiguamente eran solo 10 meses, según el calendario que nosotros conocemos ahora, de 12 meses, antes eran 10. Y de hecho eran muy basados en los calendarios solares o lunares. Y las lunas son 13 lunas en el año actualmente, pero Claro. se decía que en realidad tenía que considerar 10 porque otras 3 pertenecientes a la época del invierno eran súper desechables, entonces ¿para qué las íbamos a considerar? Por eso que el mes número 1 era marzo antes. Entonces imagínate, fuera el mes 1 a todos se nos aparecería marzo, bueno, era el mes número 1 y el mes número 10 compita, ¿sabe cuál era el mes número 10? Diciembre. Diciembre, po. Diciembre. Diciembre justamente, y noviembre el 9, noviembre era el 9, octubre 8, ¿cierto? Septiembre 7, y antes incluso se llamaba sextiembre el 6 y quintiembre el 5. Mira qué loco. Y es por causa de que aparecen dos emperadores bien cabrones por lo demás. Augusto. Julio, Augusto César y Julio César, ahí se pone el nombre Julio a Julio y Augusto a agosto. De ahí viene un poco esta pequeña variación. Y te quiero explicar brevemente un poco ese por qué chiquitito. Marzo está dedicado, también los nombres tienen su qué sé yo. Marzo tiene que ver con el dios de la guerra, Marte. Entonces ahí fue cuando tú citaste la energía masculina. La energía de él, de hecho el símbolo de Marte astrológico es el símbolo del hombre. Y tenía que ver con iniciar las campañas de guerra, para que en el fondo se le pedía al dios Marte que los acompañara en batalla. Por eso que era el mes predominante. Y luego se agregan estos 2 meses previos, que son enero y febrero, que son January, Jano, que por el dios Jano, que en el fondo es el dios Jano de las puertas, que da los inicios y los términos, y febrero tenía que ver con Plutón, el februo, que un poco guarda relación con que nos protegiera de la muerte. Tú cachai que Plutón es lo mismo que Hades y que tiene que ver con protégenos de la muerte, porque en marzo iniciamos batalla. Entonces, cachai que todo esto tiene que ver con inicio, final. Inicio, Correcto. final, termina, y por eso que incluso el dios Jano o Iano nos da la bienvenida al nuevo año, es exactamente lo que tú acabas de decir. Entonces se sigue viendo una realidad como fin, chao, lo dejamos atrás y no nos damos cuenta justamente, compita querido, lo que usted acaba de decir fundamentalmente. ¿Cuándo vamos a echarnos un poco hacia atrás y ver
toda la realidad como un ciclo, justamente, mi querido compita? ¿O no? Pucha, es un temón, weón, porque para poder cambiar la percepción a la que tenían los antiguos eh, a- siempre los miramos como algo bien, bien precario. Bueno, yo creo que en todos estos live que ya hemos hecho hemos profundizado harto en el tema de los antiguos como una civilización bastante avanzada, no como una civilización precaria. Creo que ya está bastante claro para todos los que participan del live y lo que hemos hablado nosotros. Pero si ellos se fijan, ellos se reconstruían a sí mismos. Ellos generaban Está aprendizaje bueno que que nosotros lo haga estamos. el alcance, compita. Encuentro súper bueno que hagas igual la reflexión como inicio de temporada, porque quizás se nos están uniendo algunos compitas de horario viernes, así que me Sí, gustaría escuchar tu reflexión al respecto de... bueno, lo que nosotros hacemos, siempre mirando hacia atrás, es siempre vernos a nosotros como la cúspide de la civilización. Ese es el rollo que nosotros tenemos. Como lo vemos como de un hemisferio lineal, y ese hemisferio lineal solo ve en dos dimensiones, solo ve un punto A, un punto B, ni siquiera ve un inicio y un final, siempre ve desde un punto A a un punto B. Es un trayecto único. Por eso la mente logra ver el espacio y el tiempo con un pasado, presente y futuro, lineal, ¿cachai? Le cuesta a esa cabeza lógica tratar de darle una vuelta circular al tiempo, ¿cachai? Como que el futuro podría ser perfectamente nuestro pasado y nuestro pasado perfectamente nuestro futuro. ¿Cómo? Porque como cuando vemos el universo de forma circular, cíclica, dentro de ciclos, significa que yo puedo ver mi futuro como una experiencia que ya viví, o sea que hoy puedo volver a retomar, que puedo volver a vivir con ciertas variaciones. Pero como nosotros nos vemos en tiempo lineal, vemos nuestra civilización como en la cúspide. Antiguamente todo se hacía con cincel y piedra y hoy en día tenemos celulares, tecnología, wifi, electricidad y un montón de cosas. Entonces me cuesta concebir que se haya construido una estructura piramidal tan grande y perfecta con todas las normas, weón, asociadas a la naturaleza, con una tecnología que hoy día no tengamos. Lo hicieron con cincel y piedra. Esa es la visión que tenemos nosotros como seres humanos. Y un poco le echamos como aliño de cosecha a la soberbia humana del ego, ¿no? A que cómo van a ser mejores que nosotros, cómo no hay pruebas, no hay pruebas. Todo este rollo mental de muéstramelo, de ver para creer, es lo que nos colapsa, ¿no? Pero Exacto. resulta que hoy día se hace muy evidente, creo que yo me meto en el saco, ¿ah? Me meto, quedamos muy de ignorantes hoy día cuando decimos, no, si las pirámides y todas esas civilizaciones antiguas en realidad se construyeron con piedra y cincel. Es Claro. como, puta, horario adulto, ¿no es cierto? Ahora sí que es de adulto, ¿verdad? Me estáis huellando, me estáis huellando. O sea, no, o sea, compadre, no. Hay un tema, no hay ninguna tecnología Hoy en día. hoy en día que sea capaz de construir tales monumentos arquitectónicos, compadre, y con las potenciales que tiene, porque si estudiamos cada uno de los potenciales que tienen las civilizaciones antiguas, cada una de las estructuras, qué potenciales tienen usos, multiusos, cargadores de energía, sanaciones, transmutadores, conexiones bueno, interdimensionales con otros planos, loco, de todo lo que te puedas imaginar, y todo probado, o sea, hoy día con estudios, con mediciones, con Con tal un montón de perfección. cosas. Puta, weón, es una locura. Entonces, lo que yo mencionaba frente a estas civilizaciones antiguas que las vemos nosotros desde nuestra soberbia como precaria, eran tremendamente avanzadas. Y para mí siempre, compadre, el avance está relacionado, creo que la mayor tecnología es la misma naturaleza. Siempre, siempre. Y nadie me saca eso de mi cabeza. Creo que nosotros los seres humanos, por ejemplo, somos una arquitectura tecnológica perfecta, hecha por el universo. O sea, cómo funciona cada órgano, cómo funciona nuestro sistema de metabolismo, no sé, toda la biología mezclada con la química y la física en un solo cuerpo es una locura, ¿cachai? Eso, y es perfecto, o sea, que sea casualidad esto, más loco todavía para mí. Entonces, los antiguos llegaron a un nivel tecnológico que, ojo, yo jamás estoy diciendo, aunque puede ser, porque lo hemos hablado también, pero no siempre asocian a que las civilizaciones antiguas tienen ayuda extraterrestre, porque también es como de menospreciarla. Ellos no se la Sí. podían, entonces tuvieron que venir, weón, de afuera a hacerle la pega. No sea tan así, no sea tan Ah, soberbio. Creámonos el cuento un poquito, ¿cachai? Entonces ellos imitaron la mayor tecnología que existe en el universo, y que es la naturaleza. Y aquí es donde siempre volvemos a lo mismo como con lo que es sincronía astral, porque al imitar la naturaleza me es imposible dejar de mencionar a la astrología.
Porque la astrología fue hecha basado en movimientos de los astros, que son movimientos de la naturaleza. No, la naturaleza no es una planta, la naturaleza es todo. Son los planetas, son las estrellas, el sol, es la rotación, eres tú, todo es la naturaleza. Entonces ellos observaron cómo se comportaba la naturaleza a su exterior y comprendieron esta perfección y basaron su patrón de vida en la naturaleza, imitando las construcciones, imitando el crecimiento, y crearon calendarios que eran lógicos. O sea, mira, yo siempre trato de aterrizarlo todo, 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 todo. Un calendario que habla de cosechas y siembra. Yo me sentaría, compadre, hoy día, antes me olvidaría de todo lo que hemos conocido hasta el día de hoy, como sembrar y cosechar, y miraría cómo funciona la naturaleza. ¿Qué sucede durante las estaciones en la localidad donde yo estoy, acá, en la quinta región de Chile? Y vería qué es lo que hace la naturaleza, cómo se va reproduciendo los árboles, los frutos, naturalmente, sin intervención, sin manipulación. Y lo imitaría. Y diría, mira, ¿sabéis qué? Como que en invierno todo caga, todo se muere, todo acá, pero como que en primavera, acá en la quinta región, acá en el lado donde yo vivo, en este hemisferio sur, y todo el cuento, puta, todo empieza a florecer y como que las semillitas salen y las abejas hacen su pega, y empiezo a observar cómo de forma natural, muy simple, está funcionando todo el proceso de reproducción natural de la vegetación. Y diría, ok, si lo hacen las abejas, si lo hacen las aves, si lo hacen los otros animales, si lo hacen los mismos árboles, si el clima se sincroniza con esto, puta, hagamos lo que dice la naturaleza, ¿cachai? Y a eso voy. Y eso fue lo que uno dice, pero eso es muy básico. No, no es muy básico, porque hoy día, que nos creemos súper superiores, lo que menos hacemos es imitar lo natural. ¿Cachai? Por eso es que encuentro que la astrología corre un rol fundamental en esta época, fundamental, porque es traer de nuevo a nosotros y decir, viejo, veamos los ciclos cómo funcionan, cómo los miraban antes. ¿Tú crees que los miraban porque eran ignorantes, compadre? ¿O porque eran sabios y dijeron, oye, ¿sabes qué? Estudiemos cómo, qué sucede cada vez que pasa Sirio por acá, qué sucede cada vez que se alinean estos planetas, qué sucede astrológicamente en nosotros cada vez que pasan. Tú me contaste que la astrología se dividía en las cuatro estaciones prácticamente. O sea, loco, cada vez más me doy cuenta de lo simple que es el universo y lo complejo que nosotros lo hacemos hoy día, compadre, por el hecho de pensar, weón, que somos mejores, que somos avanzados, etcétera. Entonces, así creo yo que ellos hicieron su calendario. No creo, o sea, en parte estoy hablando desde mi ego, desde de mi ignorancia de no saber, pero también recuerdo que la idea era imitar la naturaleza. Si no, hoy día no me sería tan sencillo mirar. Todo lo que yo hago en mi vida hoy día está basado en ocupar a la naturaleza como una noble maestra para que me muestre cómo funciona de forma natural, y cada vez que yo le imito y me siento más imitándola en lo profundo, me he vuelto más sincrónico con mi vida. Y creo que los antiguos siempre lo hicieron así. Y su calendario nunca fue lineal, fue cíclico. Si la naturaleza funciona así, hagamos nuestro calendario en base a la naturaleza. Ahí está lo que te decía yo, cuando pasa Sirio, el Sol, los planetas, los climas, las variaciones. Y lo peor de todo, o sea, lo mejor de todo, no lo peor de todo, lo mejor de todo es que les funcionaba. Claro, o sea, yo creo que tu reflexión es notable, compita querido. Yo te digo, cada vez que te escucho me inspira mucho porque horario adulto de frentón, ya entrar a cuestionar este tipo de cosas es como ya levantemos piedra y miremos si está ahí encima la información. Efectivamente, un día me acuerdo que tú me comentabas de una historia sencilla que tenía que ver cuando hacíamos la comparación de construcciones aparentemente difíciles en tiempos ancestrales, como la Sacsayhuamán Fortaleza, el mismo Egipto, Isla de Pascua, y tú decías, yo tengo acá, donde yo vivo, donde está el roquerío, y las rocas tienen la misma forma, talladas perfectamente por la naturaleza. Entonces, no hay mejor forma finalmente que la naturaleza, y ahí es donde tú claramente dices, vamos a tener que imitar la naturaleza si es la maquinaria más perfecta que hay. Pero bien, como tú has señalado, nos complicamos tanto, buscamos teoría, y casi siempre la teoría más simple es la verdadera. Así, en eso, compita, es notable. O sea, imagínate que, un poco citando lo que decías tú de los ciclos, bueno, en el fondo la astrología parte de la observación de un ciclo solar partido en cuatro, las cuatro estaciones, que como bien tú decías, en invierno parece que todo muere. Y me gustó esa analogía que hacías, como que era tan sencillo observar, pero a la vez funcionaba. Pero En un minuto yo estaba pensando, pues mira tontera, que de repente uno piensa tontera.
estaba pensando por qué. Yo decía, nosotros ocupamos números del 1 al 9, del 0 al 9 en el fondo, ¿cierto? Entonces, yo decía, lógico que todo el tiempo medible fuera del 0 al 9, o sea, en el fondo 1 al 10. Yo me puse a preguntar por qué, por ejemplo, las cosas son 60 minutos, 60 segundos, y tuve que ir bien para atrás a cachar que habían observado, por ejemplo, los habitantes de Babilonia, a quienes les atribuimos mucho los nacimientos de la astrología contemporánea. Y cáchate la historia breve, compita. Una historia Dale latera, nomás, yo estoy, no, para mí no es latera, así que dale nomás, me encanta. tiene que ver un poco con la observación. O sea, maestros de la observación, los babilónicos, que justamente veían dónde estaba el desplazamiento de Sirio, justamente, constelación de Orión, que ya vamos a llegar a esos temas. Y en un minuto ellos utilizaban, para generar esos análisis, no tenían lápiz y papel como nosotros. Entonces usaban las manitos, ¿cachai? Entonces, con un dedo, sobre todo el pulgar, con este contaban. Y cáchate lo loco que en el fondo, si uno ve los 4 dedos restantes, se dividen en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá hay 12. Entonces ellos contaban ciclos de 12 y con la otra mano decían por 5. Entonces empezaban a añadir, yo voy contando 1, tac, 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 y uno dice, claro, pues aquí tengo 12, 5 veces, 60. Y así llevaban los cálculos del tiempo, y ahí te va a dar el ciclo de 60, porque utilizaban sus manos, lo que tenían a la mano. Lo más simple era justamente otra vez la respuesta. Entonces con este dedo se tocaban acá y contaban los ciclos. Y ahí les daba, y esa es la razón del por qué hasta hoy día se mantiene el 60 minutos, ¿cierto? Todo el ciclo de 60 y no de 1 al 100, ¿cachai? Un pequeño paréntesis. Debo destacar que independiente de cómo llegaron a eso, que es maravillosísimo, siguieron ocupando la mayor tecnología que existe en el universo, o sea, su propio cuerpo. O sea, ocuparon lo que tenían, observando lo que tenían, y el cuerpo no se generó así, porque es que, insisto, si cambiamos la teoría de que nosotros venimos del azar y que de alguna manera el universo funciona en base a causa y efecto, cambia todo. Entonces, el hecho de que esta maquinaria biológica que vemos en cada uno de nosotros cuando nos miramos en el espejo, vamos a entender que está hecha en unas proporciones perfectas, matemáticamente perfectas. Entonces, es muy lógico que yo diga, voy a contar con la perfección que soy. Y me va a dar números perfectos. Números perfectos, y te da el 60 ocupando las dos manos en el fondo. O sea, aquí están los 12 por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Y ahí están los 60. Y ahí citaste de nuevo algo que tiene que ver con la naturaleza. Tú eres un experto de esto, porque finalmente en la naturaleza empezamos a encontrar justamente relaciones que uno dice como, ya, pero ¿cómo tan perfecto? Y uno empieza a mirar estos caracoles, tienen un nombre esos caracoles, y es que es como el símbolo de la proporción, claramente la secuencia Fibonacci. La secuencia Fibonacci, la proporción áurea, 1.618. 1.618, y uno dice, pero la naturaleza está. ¿Cómo es posible? Uno la descubrió con el tiempo, la fue descubriendo, pero la proporción estaba. Y si uno va justamente a estas construcciones, están también presentes. Entonces uno dice, espérate, lo descubrimos nosotros, la civilización que ahora estamos en nuestro cima, apogeo, somos los más maravillosos y secos de la historia, o siempre estuvo y nosotros no lo habíamos visto antes. ¿Qué será primero, el huevo o la gallina? Siempre me hacen esa pregunta, güey. El huevo o la gallina. Cacha que... A ver, la perfección, o sea, el origen siempre es el primero. Y el origen tiene que ver con es que aquí ya nos vamos a poner filosóficos. El origen tiene que ver con la nada. O sea, antes que todo existe nada. La nada. Y la nada en sí es un estado de perfección total. O sea, como no quiere llegar a ningún lado, como no quiere... es todo. Pues, la nada, suena, por eso te digo que es como un rollo filosófico. La nada es todo, absolutamente todo. Y esa nada que se empieza a transformar en algo va a generar las mismas proporciones basadas en la perfección de lo que era la nada cuando no era nada, o cuando no se materializaba. Vamos a poner la no materia versus la materia. El estado de no materia es un estado de perfección total, es un neutro absoluto, es una cuadratura perfecta, donde todo se calza perfecto, lo que estábamos hablando de los vectores en equilibrios en el cubo octaedro, ¿no? Se cancelan todas las fuerzas y quedamos en un estado cero, perfecto, que pareciera ser a nuestra simple vista que no hay nada. Por eso se le llama la nada. No hay nada porque es vacío, ¿no? Como que la quietud máxima. Quietud máxima, no hay nada, no hay ninguna fuerza que esté vibrando a positivo o a negativo en ese estado de neutralidad. Y desde esa perfección
es donde se genera la fractalización. Y esa fractalización va a ser la representación, ¿no es cierto?, de la perfección de la neutralidad. Y su proporción tiene que ser exacta para que siga llegando. Es como se concentra en la nada, ¡pum!, se expande y hay un movimiento. Perfecto. Y esa perfección vuelve a concentrarse en el neutro y vuelve a expandirse. Vuelve a concentrarse en el neutro y se vuelve a expandir. Y esa proporción, la proporción áurea, la otra vez la conversamos. Y yo tenía un rollo, pero la quise aclarar. Así que la aclaré porque matemáticamente, olvídate, weón, puta, que A más B partido por A, Sí, te va igual, weón, un loco, una locura, pero loco, siempre a sí. 1,68. El tema es la conclusión de la proporción áurea, que todas las partes siempre van a dar el mismo número. Esa es la conclusión. O sea, no importa lo que sume, reste o multiplique, siempre voy a llegar a 1,68. Eso es lo que está explicando la proporción áurea, que es un número que está presente en toda la naturaleza. O sea, siempre llego al neutro. ¿Cachai? Siempre llego al punto, a esa clave, ese es el común denominador. Yo, chicos, les pido mil disculpas porque en verdad no sé bien el ejercicio de la proporción en que el tramo A es más largo que el B y que restados o sumados partido por el A me debiese dar el resultado de 1,618. No me sé la proporción matemática exacta, pero sí la conclusión de la proporción áurea es que todo en el universo biológico, no biológico, como se llama, inerte o vivo, como lo quieran llamar, tiene la misma proporción matemática en sus formas, en sus lados. Estoy hablando de la naturaleza. Y Sí. antiguamente lo que hacían los antiguos era imitar esa proporción. Por eso cuando vamos a medir las pirámides vamos a encontrar que tienen su proporción áurea en forma correcta. Y eso es como lo que tú decías del roquerío. Yo veo el roquerío de acá, de Ritoque, lo que ha hecho el mar, y la forma en que el mar ha ido moldando las rocas y cómo le ha ido dando su forma y sus cortes también tiene su proporción áurea de forma perfecta. Obviamente con la secuencia Fibonacci, que es como va creciendo esto. Y eso fue lo que imitaron los antiguos, ¿cachai? Y por eso le es tan fácil empezar a contar con nuestro cuerpo a los antiguos que no tienen tanta weá en la cabeza de que esto Sí. debería ser así, debería ser así. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que los antiguos llegaron a un punto, recuerda que nosotros estamos recordando, vale la redundancia, nuestro futuro. Va a llegar un minuto, Alvarito, en que como todo es cíclico y lo que nosotros estamos mirando hacia atrás en realidad es hacia dónde vamos, que es nuestro futuro, o sea, lo que ustedes creen que es nuestra antigüedad, las pirámides, las civilizaciones antiguas, en realidad son hacia dónde vamos, ese es repetir el ciclo. Va a llegar un minuto, compadre, en que nos vamos a aburrir de esto. Nos vamos a aburrir de sacar cálculos, nos vamos a aburrir de encontrarle la quinta pata al gato, nos vamos a aburrir de pensar tanto, nos vamos a aburrir. Así, ¿sabes qué más? Voy a vivir a la naturaleza, lo que hoy día la gente cree que es involucionar. ¿Cómo vamos a volver a vivir en los árboles, en la tierra? Que Claro. la weá es perfecta. Nos vamos a Claro. aburrir y cuando nos aburramos y saquemos toda la cantidad de burra, literalmente, valga la redundancia, que tenemos en la cabeza, vamos a ver con claridad la simpleza del universo. Exactamente. Exacto. ¿Cachai? La simpleza, que no requiere mayor estudio que puta, que seguir cómo funciona la naturaleza, que observarnos a nosotros mismos. O sea, siempre se ha dicho, Buda, dentro de su iluminación, Sí. él ocupó una técnica que era observarse tal cual es. O sea, se ocupó a sí mismo como laboratorio, como conejillo de Claro. India y todo al mismo tiempo. Y dijo, quiero saber cómo funciono biológicamente. Eso es lo que dijo Buda. Y cerró los ojos y empezó a explorarse a sí mismo. Quería saber cómo funcionan sus células, a sí mismo. Eso fue lo que hizo Buda. Y llegó y empezó a sacar todos sus pensamientos, hasta que llegó a la simplicidad de su funcionamiento. Y así logró comprender la función del universo entero, estudiándose a sí mismo. ¿Cachai? Exactamente. Entonces, un poco lo que tú decís, bueno, maravilloso nuevamente, tiene que ver otra vez con volver. ¿Por qué nos cuesta tanto volver a esa simpleza de las cosas? Mientras tú toda la vez estabas dibujando una estrella, que en el fondo recordaba que, para explicar rápidamente, bueno, estos son representaciones geométricas finalmente, pero uno se supone que tiene un lado que mide 1,6 y el otro mide el 1. Y ahí empieza a darse el número áureo finalmente, que todas las proporciones, y esto está encerrado en un círculo, disculpe el dibujo, ¿ya? Pero uno empieza a hacer esa proporción y empieza a dar justamente esa medida, que 1 es a 1,6 y se repite en todo cuando uno siente que está en equilibrio. Por eso que también la proporción áurea era algo tan interesante desde el estudio posterior de todo lo que parece estar en equilibrio. Volvemos a un concepto muy bonito, que está abordado por la astrología, como por ejemplo, cuando hablamos del arquetipo Libra en astrología.
se simboliza como una balanza. El Libra tiene que ver con el equilibrio, con la armonía, y por eso que el Libra representa en el fondo justamente el componente de la estética, de lo bonito, regido por Venus, Afrodita, afros que viene de april, el mes de abril está dedicado a Afrodita. Ahí un poco es donde nosotros encontramos que el equilibrio tiene que ver con preservar estas proporciones que son desde la naturaleza. Entonces, no por nada justamente a la constelación del Libra se le adjudica esa propiedad de mantener todo en armonía, porque se supone que la belleza está asociada al equilibrio. Uno puede pensar que un concepto subjetivo, pero en realidad tiene que ver con proporciones exactas de la naturaleza. No son creadas nosotros después con las bellas artes, con el Renacimiento sobre todo, tratamos de replicar aquello. Por eso es un poco tanto el auge de la disciplina renacentista en todo su término artístico. Ahí tenemos grandes maestros, pero ojo que estos grandes maestros que hasta hoy día uno dice, oh, se pasaron pa' seco, bueno, se abocaron a imitar la naturaleza, pues por eso tenían tan marcada la proporción áurea. Y tú decís, chucha, ¿verdad? Como Da Vinci, compadre. Como Da Vinci, como los grandes músicos, se dedicaron a observar de mejor manera. Da Vinci era un personaje que amaba la observación tanto que él mismo tenía que ir a robarse cadáveres porque si lo llegaban a pillar, bueno, se iba para la corte. Entonces, él amaba observar y en el fondo imitaba también a los pajaritos, los disectaba para poder descubrir cómo el ser humano podría volar. ¿Cachai? Entonces, en la observación de los grandes maestros, nosotros ahora miramos en retrospectiva, bien como tú dijiste, pensando que estos pobres tipos del pasado, no como nosotros avanzados. Y sabes que siempre me he preguntado, gracias a tu reflexión también de este minuto, siempre me he puesto a pensar en las mismas composiciones, por ejemplo, de la música clásica, que también tiene que ver con proporciones áureas, y que también tiene que ver entonces con una proporción que se encuentra en la naturaleza. Y yo me pregunto hasta hoy día, ¿y por qué hoy día cuesta tanto llegar a este gran nivel de maestría? Parece que antes eran más desarrollados o más observadores. Yo y creo ahora que como que cuesta un poquito, ¿o no? es un preguntón, pero justo, mira, como si estuviera arreglada, como si tuviéramos un libreto. ¿En serio? Perdón. Sin Yo venía pensando. Sí. No se preocupe, pegues una tosecita, yo contenta. Entonces le rellenaba con que Libra tiene que ver justamente con uno de los 12 arquetipos presentados en la naturaleza zodiacalmente, ¿cachai? Entonces, no por nada vamos a llegar a la conclusión de que no por nada los signos se llaman como se llaman y significan las cosas que significan. No, pero totalmente. El hecho es que yo digo, bueno, ¿por qué hoy día no se ve como tan complejo? Y todo lo que hablamos, ¿no? El resumen es porque hoy día es tan complejo y nos vamos buscando la quinta pata y todo. Y antiguamente era tan simple. Y yo lo describo así porque muchos pueden decir, puta, si fuese como dice Álvaro Vilop, puta, sería re fácil. Lo es. El tema es que en algún punto de nuestro ciclo, del actual ciclo en el que estamos viviendo, dejamos de vernos a nosotros como perfectos. Dejamos de ver al universo como de maravillarnos. O sea, por ejemplo, si yo voy, el año pasado estuvimos, por un regalito que me dio mi señora, me llevó a los Andes a recorrer todo lo que es la parte inca y la civilización antigua. Y es maravilloso como ellos se refieren a la naturaleza. A eso quería llegar. Y no solo allá, en los mapuches que hablamos en algún minuto también, sí. Todas las culturas nativas siempre tenían esa divinidad, no sé, se referían a la naturaleza como algo tan perfecto y tan maravilloso, pero tampoco se desconocían a ellos. Ellos también se veían como seres biológicos y naturales, por lo tanto también se veían como divinos a sí mismos. En algún minuto de nuestro ciclo nosotros dejamos de vernos a nosotros como seres completos, como seres íntegros, y generamos una vista desde mirarnos hacia adentro como una totalidad, como lo hizo Buda en su minuto, o como lo mostró Jesús también en su momento, y empezamos a buscar afuera la forma de poder encajar, la forma de ver qué participación teníamos en este entorno. Esa mirada que tenemos hacia afuera, esa mirada nos hace sentirnos carentes, como que estamos vacíos, y nos hizo vivir en una frecuencia de carencia, creyendo que tenemos que coger lo que hay afuera como para poder llenarnos. En resumen, lo que estamos haciendo hoy día es tratar de perfeccionarnos. Eso es lo que quería llegar. Me fui por la tangente. Nosotros hoy día estamos tratando de perfeccionarnos en vez de aceptarnos, en vez de reconocernos.
¿cachai? Antiguamente era muy natural que se reconocieran, habían ceremonias y todo un tema en la civilización antigua que involucraba en el reconocimiento, el reconocerte, el amarte, el aceptarte. Hoy día todo eso cambió y tenemos un paradigma inserto en nuestro subconsciente de carencia muy profundo que hace que estemos todo el rato intentando mejorarnos, corregirnos, arreglarnos. Y por eso que no encontramos la perfección, ¿cachai? Porque es como, ¿cómo funciona? Aquí suena obvio, lo hablamos y suena súper Claro. obvio, todo está perfecto, puta el calendario astrológico, compadre, los calendarios mayas, todos los buenos observaban la naturaleza y todo era perfecto. Porque ellos no tenían ese paradigma de carencia basado en el sistema económico que hoy día Claro. estamos ocupando, que viene desarrollándose por siglos, ¿no? En donde no, este sistema económico, por ejemplo, el capitalismo en el que vivimos hoy día, o el neoliberalismo, como lo quieran llamar, me da exactamente igual, no funcionaría si nosotros nos sintiéramos llenos, si nosotros nos sintiéramos completos, Oh, qué en buena, ningún nice. minuto. Exacto. Jamás funcionaría. Entonces, la única forma de que esto funcione es que tú te sientas todo el rato carente, cosa que vayas y consumas, porque hablemos las cosas como son, en eso se basa el consumo. Yo también me compro, mira, relojitos, ropa, Claro. gorro, para completarme, porque no me siento completo. Y así el sistema funciona, es una rueda. Entonces, si nosotros nos sentimos completos, yo en algún minuto voy a decir, ¿para qué? ¿Un polerón? ¿Para qué me compro un polerón si tengo uno? Pero, hey, tiene como 5 años. Pero todavía funciona, pues, weón. Pero es que está todo esteñido. Pero abriga. Si para eso me lo estoy comprando, no me lo estoy comprando para verme bonito. Entonces, colapsaría todo el sistema que tenemos hoy día. Entonces, hay un minuto que tenemos un quiebre paradigmático en donde nos sentimos carentes de nosotros mismos e iniciamos una carrera por perfeccionarnos y ahí se nos complicó todo. Ahí se nos complicó todo. Ahí perdimos la obviedad. Exacto. O sea, oye, imagínate que me encantó tu reflexión, sobre todo en el reconocernos, ¿ah? Volver al origen de reconocerme y dejar de buscar el reconocimiento en externo. Y ahí viene un poco el juego de las palabras que me encanta. Porque ahí donde, y también leí a alguien que decía, esto también tiene un poco base del adoctrinamiento, que de alguna manera es tan fácil entrar en un momento actual de la sociedad, porque sentimos que todo está afuera y no lo tenemos dentro, entonces es fácil el ingreso de otras metodologías de creencia que incluso van a un poco guiar. Y ahí viene hablando de las palabras, tú cachai que me encanta, del reconocerte, Por dijiste su... tú. También entonces hubo otras tendencias que nos invitaran a decir, ya, estos cabros están súper perdidos, ¿qué tal si nosotros, un grupo, empezamos a decirles cómo comportarse? Y eso tiene que ver con que ese grupo dijo, vamos a reconectar o religar a estas personas. Religar, nótese. Le viene una palabra clave detrás del religar. Religión. La religión. Sí, la vida. ¿Cachai? Para religarnos. Entonces uno dice, wow, si nosotros nos diéramos cuenta que la perfección está aquí adentro, agarrando un poco las palabras que alguien dijo también sobre la era de Acuario, porque la era de Piscis tiene que ver con religarnos, religión, y es mucho más fácil ese adoctrinamiento. Oye, ¿y viene de ahí? O sea, Sí, pues, religión viene de religar. religar, exacto, religión, Wow, notable. wow. Entonces, ahí uno dice, claro, bueno, explota la cabeza, uno dice, claro, uno empieza, y ojo, que ese ejercicio de lo que me gusta a mí, del origen de las palabras, es otro proceso de observación nomás. Y de repente me encuentro ahí paveando, como digo, y de repente digo, claro, po, de aquí viene esta palabra. Y empezamos a masticar y decir, claro, religar, religión, reconocerse, volver a conocerse, realmente con reconocimiento social. Vamos viendo que afuera es lo importante, pero en realidad deberíamos vernos a nosotros justamente como completos. Y ahí vienen las metáforas que de nuevo te voy a dejar ahí la pelotita dando bote, porque aprovechando justo, como que hubiera estado pauteado este live, me encanta. Sí, la Claro, cagó. justamente, la cagó. Justamente, bueno, era de Pisces tiene que ver con la gran era de las religiones finalmente. Y vamos a pasar a la era de Acuario, concepto más de tribu, más de todos nosotros. Y hay un poco etimología exactamente con Sí. Ibasis. Tiene que ver entonces con que pasamos a otra etapa, a otro ciclo. Y me quiero quedar con algo que un día tú dijiste por ahí y ahora lo vamos a profundizar. ¿Cómo alguien también tenía conocimiento y se le dio nombre como constelaciones zodiacales, como la de Pisces, la era de Acuario, y si vamos para atrás, la era de Leo, por ejemplo, o si damos la vuelta completa, porque la era de Leo estaría por acá y la de Acuario está justo en el frente, es decir, estamos hablando de 13.000 años. Pero si uno se da cuenta que este zodiaco funciona completo, como usted dijo algún día, compita, alguien tendría que haber recorrido el ciclo completo, po.
para darse cuenta que en realidad el tiempo es cíclico. Y como alguna vez tú dijiste, entonces nosotros mismos, con la Tierra y los movimientos planetarios, con este vórtex, van teniendo también procesos de ciclos. Y ahí volvemos a ese principio de este live donde hablábamos que parece que el tiempo no es lineal, sino que debemos empezar a entender la naturaleza del ciclo como la manifestación del tiempo actual. ¿O no, compita? Es totalmente asertivo todo lo que estás diciendo. Yo lo digo porque, a ver, yo siempre, y es lo que hemos tratado de hacer nosotros durante todas estas conversaciones que hemos tenido, ¿no? Ahora los viernes, que antes fueron los lunes. Siempre tratar de buscar, estamos en una era en donde todavía ocupamos mucho el hemisferio lógico y me encanta que podamos entenderlo entonces desde el hemisferio lógico para traspasarlo ya después al hemisferio intuitivo, que es el hemisferio femenino, ¿no? Por lo tanto, veamos la lógica. Creo que primero, para que comprendamos lo que es ver el tiempo lineal y no cíclico, el tiempo lineal no es infinito, el tiempo lineal es finito y la mente lógica es finita, tiene un inicio y tiene un final, por eso tiene límites, ¿cachai? La mente femenina no, o sea, el hemisferio femenino no tiene límites, es infinito. Pero infinito, para que noten la diferencia, infinito no significa que la mente lógica lo sigue viendo, está tratando de imaginarse infinito, infinito. Yo le digo, nunca termina, nunca comienza. Y la mente lógica trata de decir, nunca comienza, nunca termina. Entonces está tratando de ver una línea larga, sin fin, y una línea larga, sin inicio. Y no le cuadra, porque sigue viéndolo lineal. Claro. Cuando un tiempo sin fin, no es que sea una línea sin fin y una línea sin inicio, es cíclico. Que está en 2D, el símbolo infinito es como un 8 al revés, pero está en 2D, pero igual nos está mostrando de que no es lineal, de que siempre vuelve al centro, siempre vuelve a donde mismo, es un ciclo sin fin, que si lo vemos en 3D, el círculo infinito me va a marcar como el ADN, ¿no? Como el espiral del ADN. En 2D se ve plano, pero en 3D se ve el espiral del ADN, ¿no? Pero es un ciclo. Eso significa infinito. ¿Y cómo lo podemos ejemplificar? Nosotros creemos que el universo tiene un inicio, que es el Big Bang, y que vamos para un término. Los mayas, por ejemplo, veían todo como cíclico y decían que uno de sus ciclos de 26.000 años terminaba en diciembre del 2012. Pues bien, la mente humana, lógica, viene y dice, el 2012 se acaba el mundo. Sí. Porque no logra concebir el hecho de ciclos infinitos, sino que inicio, final, término. Entonces el 2012 es el fin del mundo. Y seguimos hablando como que es el fin de algo. No, es un ciclo que vuelve a comenzar. De hecho, el momento presente es un cúmulo de inicios y términos de diferentes situaciones que están ocurriendo. Aquí todo está terminando y todo está comenzando al mismo tiempo, una velocidad que ni siquiera nos podemos imaginar, para que todos les vuele la cabeza. O incluso, perdón, lo mismo se han dicho también que como no se terminó el mundo, los mayas estaban errados, entonces no cachaban napo. Pero loco, no. Es como que tú me digas, ¿cómo se llama el calendario astrológico, compita? Bueno, justo había dibujado esto, que un poco es la visión desde la Tierra, cómo los antiguos babilónicos calendarizaban, y se veía el infinito, porque este es el movimiento del Sol en un año, solsticio de verano, punto alto, solsticio de invierno. Solsticio de invierno, punto bajo, sí, claro. La naturaleza. ¡Oye, weón! Me explota la cabeza, qué loco, weón. Por eso me gusta la astrología, compita. Bueno, y los ciclos, claramente, si lo vemos así, que todo tiene un ciclo de no terminar, es como, y aquí lo podemos ir viendo, no se vaya tan lejos, váyase cerquita. La primavera, el verano, el invierno y el otoño son ciclos interminables, y como empezó la primavera, terminó la primavera y dio paso al verano, y como empezó el verano, terminó el verano, pero esto siempre es así, no es que nunca... que ya terminó el verano, nunca más va a haber un verano. Eso es lo que estamos diciendo cuando terminó el calendario maya. Terminó el calendario maya, nunca más va a haber nada maya, nunca, terminó. No, pues bueno, ábranse, pues, ¿cachai? Ábranse. Y ahí paso a este rollo. Si yo estoy siempre analizando un año, y en ese año estoy viendo que se comporta el clima de una manera, puedo, ¿no es cierto?, anotar o grabármelo o escribirlo en una piedra y decir, a tal altura que esté el sol o cuando pase tal estrella, porque ya me he pasado unos 2, 3 añitos viendo cómo funciona más o menos el clima, sé que inicia, como decías tú, solsticio de verano, solsticio de invierno, y así yo me he ido haciendo las ideas de siembra, cultivo, cosecha y etcétera, imitando la naturaleza. Ahora,
esto pasó porque algunos observaron unos 10, 20 años. ¿Qué pasó con civilizaciones que empezaron a mirar esto, pero ya no de 10 años, sino que 100 y 1000 años? Tenían otro tipo de perspectiva, ¿no? Ya no eran ciclos de estaciones, sino que eran Claro, ciclos de decenios, como decías tú, o centenios. claro. ¿Y qué pasó con civilizaciones que observaron esto mucho más? Y ya no eran centenios, sino que eran milenios. ¿Y qué pasó con los que observaron mucho más de milenios? Ya no son milenios, sino que son eones. Eones. Entonces, tú dices, yo te lo estoy llevando a la lógica, compadre, a la Claro. lógica, nada más que a la lógica. Entonces yo llego a esa lógica y digo, compadre, tiene que haber habido una civilización que partió, ok, voy a poner desde cero, para la mente lógica, desde cero, Pero, y empezó a observar todo esto. Y empezó a observar por 26.000 años todos los ciclos que ocurrían por 20. Y hay, ojo, que el otro día que creo que lo hablábamos contigo, y yo todavía de pajero no lo he buscado porque no sé cuántos años son, pero creo que hay eras más largas, que son las eras de sí, oro, las eras de la como de los de plata, de hierro y de no me acuerdo qué más. sí, estamos Entonces, terminando una de hierro justamente para iniciar una de oro, se supone. Son sí, ciclos mucho se más supone. largos. Las de Son hierro son ciclos largos. terceras. Entonces, hay un estudio detrás de 26.000 años que dijo, ya compadre, ¿sabe qué? Por ejemplo, en la astrología. Yo vi cómo se movían los astros durante 26.000 años. Y caché que ¿cuánto son una era? ¿Cuánto dura Piscis? Que yo me pierdo. 2154 años. Ok. APP. Caché que la era de Piscis dura 2000 y tantos años y que se va cambiando la de Acuario. Todo. Para poder tener ese estudio, yo no me puedo parar ahora y en 100 años haberlo hecho. O sea, las civilizaciones más antiguas tuvieron que haber pasado ciclos de 26.000 años para estudiarlo. E incluso es más, lo llevo más a la lógica. Una vuelta de 26.000 años no me va a dar, No, para yo poder decir, ya, listo, viví 26.000 años, me di la vuelta y llegué a Leo de nuevo porque partí el Leo y terminé el Leo. Sino que yo creo que tenemos que darle otra vuelta para confirmar de que efectivamente, weón, puta, corroborar que lo que acabamos de estudiar en esta primera vuelta de 26.000 años se repita. se repite. Para poder recién decir ahí, ¿sabéis qué? Viví 2 veces ciclos de 26.000 años y me di cuenta que se repetían los ciclos, así que escribámoslo. ¿Me cachai? O sea, es como vivirlo en un año. Y lo que viví este año, mejor voy a ponerle atención al próximo a ver si se repite. Y si se repite, le pongo atención al tercero y ya cuando voy como en el cuarto, digo, ¿sabéis qué? Weón, Es un ciclo. en cada solsticio, weón, puta, cambiaba el clima. Y lo viví 4 años. Entonces, lo mismo tengo que haber vivido en el ciclo 26.000. O sea, porfa, démonos cuenta entonces si 26.000 años que, puta, no sé, Por eso parten no sé 20. si se está entendiendo bien. Alvarito está diciendo 26.000 años ya para todos los que están escuchando. No es que está hablando de 26 meses, está hablando de 26.000 años, ¿ya? Entonces, en el fondo, entendamos que la lógica pasa por ahí. Estamos hablando de un periodo de tiempo así de grande. Nosotros somos esto. Entonces yo voy a eso. Yo digo, el calendario maya terminó el 2012, contemos 26.000 años para atrás. Y para que ellos supieran cuándo comenzaba ese calendario y cuándo terminaba, tuvieron que haber vivido un ciclo 26.000 años antes, pero para poder reconfirmarlo 26.000 años antes. O sea, ya voy como en 78.000 años, weón. Entonces, o 100.000 años. O sea, la civilización es mucho más antigua y es un poco a donde yo quería llegar con el tema de la calendarización. Cuando nosotros vemos calendarización lineal, no logramos comprender de que somos seres cíclicos y que el universo es cíclico y que estamos constantemente repitiendo una y otra vez ciclos con diferentes variaciones. El vortex lo que hace es imitar la vuelta de un círculo, pero con una variación, con un desnivel, con un grado más o un grado menos. Eso es lo que hace un vortex, ¿cachai? Hacia abajo o hacia arriba, pero siempre va variando. O sea, repetimos ciclos que van caminando diferentes en ciertos puntos, pero que al final terminan siendo igual. Y cuando vemos el panorama de forma cíclica, logramos comprender lo que es el infinito y nos sentimos a nosotros infinitos. Sabemos que, imagínate lo que mi señora lo sintió así cuando una vez lo conversamos con el tema de las vidas pasadas, ya donde yo quería llegar y ahí te tiro las pelotas, era que cuando ella supo que somos seres cíclicos, y que vivimos vidas pasadas y viviremos vidas futuras y esto se va a repetir continuamente, como que ella hizo esto. Concha la lora. Puta, me tengo que relajar, ya no tengo que hacer todo en esta vida y cumplir todas las expectativas y lograr todo. Imagínense una mente cíclica, cómo llega a su calma, cómo llega a su centro, cómo es más fácil que llegue a su quietud y empieza a disfrutar del presente
si en realidad sabe que esto no se acaba, esto no termina nunca, esto sigue para siempre, ¿cachai? Ya lo tomo con más calma. Y de ahí, ahora te la dejo, imagínate todo lo que derivaría de nosotros de una mente tranquila, de una mente quieta, de una mente disfrutando 100% el presente, con la tranquilidad de que estos ciclos van a ir y venir constantemente. Justamente, compita querido, o sea, ya esta reflexión nos lleva a una naturaleza humana en la sociedad actual donde estamos viviendo, que pareciera que ni bien nacemos ya nos falta tiempo para alcanzar a hacer las cosas que queremos hacer. Ya nos falta ese tiempo, ¿cierto? Y como que nunca fuera suficiente. Y uno lo que más ruega es, Diosito, dame salud para llegar viejito, para alcanzar a hacer todo lo que me encantaría hacer. Entonces uno ya de plano está estresado con eso. Estoy estresado porque no sé si me va a dar el tiempo y uno dice, chuta, en estos temas yo me metí en mi caso personal a los 30 años. ¿Qué es lo que dice uno usualmente? Qué ganas de haberme metido antes. Qué ganas de haber descubierto estos temas a los 20. ¿Cachai? Llevaría 10 de ventaja. Entonces lo veo desde otra vez el punto de vista de la carencia, que me perdí 10 años, en vez de darme cuenta que quizás esta es la semillita de inicio, donde quizás en un horario adulto, ¿cierto? Sí, pues compita, hace Ya, en rato. una siguiente reencarnación voy a poder probablemente vivir, o quizás qué pasó en mis vidas pasadas también, que nos lleva a que esta encarnación estamos simplemente corrigiendo este minuto presente. Usted relájese nomás en esta vida, porque si ya empezamos a entender y a aceptar, no sé si lógicamente, como decía alguien acá, sino que intuitivamente, que tenemos claramente muchas más reencarnaciones, como bueno, lo hemos hablado en otros lives Sí. finalmente, ya lo primero que cambia somos nosotros. Y si cambiamos nosotros, si no estamos presionados por alcanzar a objetivos sociales, nos vamos a relajar y ahí van a hacer la observación. Ahí nace la observación porque decimos, ¿quién me apura? ¿Quién me presiona? Y ahí empezó a mirar. Y sabéis que cuando yo empecé a darme cuenta de eso, empecé a caminar más lento, empecé a mirar arriba, empecé a mirar las construcciones, empecé a mirar Qué las nubes maravilla. que pasaban. Ahí ves lo que no habías visto antes, pues compadre. Justamente, Pero justamente. ahí Entonces, vais cambiando, o sea, en resumen, lo que tú estás diciendo, si los que están escuchando acá también pueden como alguien dice que va seguirnos en un la poco segunda la... michelada, que sigamos nomás, que Ah, va en la segunda michelada. Saludcita, ya, saludcita. Salud, compadre, salud. saludcita. Oye, esto nos hace, si tú te fijas, así muy simple, lo que estamos hablando, lo que tú estás hablando de calmarte, de que nadie te apura, de que entendiste que no son años perdidos, sino que estás viviendo un momento presente, de que la vida es eterna, estás cambiando tu percepción sin darte cuenta quizá, o sin darnos cuenta, me meto también en el saco, de carentes a abundantes. Sí, ¿Cachai? Ya no, oh, wow, disminuí mi necesidad, disminuí la sensación del querer, del conseguir, del anhelar, del obtener algo, porque me estoy dando cuenta de que yo soy un ser eterno, o sea, el ser eterno, para que tú me ayudes, compita, porque me encanta como tú lo dices, ¿qué significa amor? ¿Cómo es la sin. etimología de amor? El prefijo a siempre significa sin, y mort viene de morte, sin muerte. Seres eternos, Eterno. eternos, eso es el amor, eternos. Y esa eternidad ya es una percepción, es una mentalidad abundante. No confunda el abundante con superior. O sea, cuando Total. yo le voy a diferenciar entre el ego y la conciencia. El ego dice, oh, soy abundante y soy Dios, el creador de todo, y tú eres un pichiruche, eres un nada, una lacra. La conciencia se mira y dice, wow, soy abundante y soy el creador de todo lo que existe en el universo. Y de repente levanto la vista y te miro y digo, ah, y tú también, y wow, y tú también. Y veo todo el mundo de la misma manera en la que me estoy viendo a mí. Esa es una gran diferencia. Pero lo que tú hablas es lo que produce el calendarizarnos, por eso que el calendario es muy potente, como ciclos, y estudiar como ciclos. O sea, los antiguos lo sabían, Alvarito, es una cuestión, y que los antiguos lo sabían de, bueno, es más antiguos todavía. O Claro. sea, esto es tremenda, pero esa es la gracia, yo me acuerdo perfecto cuando tú una vez me contabas, y no sé si lo comentaste en un live o me lo comentaste por interno en alguna de las nuestras juntas, de este rollo de desprestigiar un poco la astrología, de como hacerle bullying, como Sí, claro. El como horóscopo. el astrónomo como un poco vapuleando, ¿no? a Sí, la claro. astrología. El científico Y, vapuleando, claro. claro, yo digo, loco, pero bueno, la astrología, o sea,
Tú tienes la idea babilónica porque dices es nuestro conocimiento temporáneo, contemporáneo de lo que nosotros conocemos astrología, pero esto es una ciencia demasiado antigua, compadre. Estudiar la naturaleza. Acabáis de citar a Da Vinci diciendo que él observó la naturaleza para aprender. Isaac Newton, Miguel Ángel, weón, puta filósofos, todo. Pitágoras, compadre, Fibonacci, el mismo que descubre la secuencia Fibonacci lo hizo mirando la naturaleza. O sea, compadre, no existe más noble maestra que la misma naturaleza, como dijo Leonardo da Vinci. O sea, es una ciencia profunda. El tener conocimiento astrológico, literalmente astrológico del movimiento de los astros en secuencias de tiempo, yo lo encuentro, weón, una super hipertecnología. Super hipertecnología. Exacto, o sea, imagínate que, bueno, me vi un documentalcito que usted me recomendó, Código Pirámide, mi cabeza salió humo. Qué notable este documental, güey. Logré darme cuenta del famoso viejo, el viejito el egipcio, qué Oh. notable personaje, ¿eh? Lo amé, compadre. Notable, tan humilde, tan este soy yo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que un poco pasa en ese documental también? Hablando de la misma observación, que ellos comentan finalmente que durante dicha observación se empieza a hablar de que toda la construcción de Giza y toda la construcción de lo que bordea en el fondo el Nilo está datado muchos, muchos, muchos años atrás y que guarda relación de nuevo con el fenómeno de la observación. La observación de que construyeron una especie de planicie que de alguna manera marcaba un calendario astronómico, astrológico, da lo mismo a esta altura del partido, y que un elemento característico estaba mirando una constelación característica. Esa constelación característica era la constelación llamada de Leo. No es que yo, que hago el horóscopo, dije que se llamaba Leo por el león. No, en el fondo es justamente la observación de ese momento y para que el otro elemento que parece un león, que se llama Esfinge, mirara de lleno esa constelación, empezaron a darse cuenta que según los cálculos estábamos cayendo prealuvión. Estamos hablando de 10.000 años, 10.800 antes de Cristo. Entonces, En el calendario que usted sabe, pues la era de Leo de esa época. Que si en nosotros la era de Leo, retrocedemos. justamente. O sea, Claro. retrocedemos 10.008 antes de Cristo, prealuvión. Es un dato importante que siempre lo hablamos en los lives. Prealuvión, porque más encima, si uno se da cuenta, en la base de la esfinge tiene la misma erosión provocada por agua fluyendo. Y uno dice, pero ¿cómo en Giza está el desierto? ¿Sí? Váyase para atrás de nuevo. Entonces, nuestra lógica muchas veces tan sesgada, tan pequeñita, tan cortita, que no logramos en el fondo avanzar a decir, oye, ¿y esto habrá sido más atrás? ¿Habrá sido en un periodo de, no sé, aluvión? Antes hubo una glaciación. Y nos empezamos a dar cuenta que glaciaciones también se repiten cíclicamente. Entonces, ¿por qué nos preocupamos si vamos para allá? ¿Cierto? Entonces, me acaba de avisar Instagram que queda, aunque no lo creo, 1 minuto 50, compita. 1 minuto 50. Puta, no. Compita, Así que, depende de usted nomás si quiere continuar y de la gente. Si no, lo dejamos para el depende de tortuguero mí. nomás. Sí. Yo voy. Yo pensé que dependía de usted, yo voy. Vamos entonces, No, pues. vamos, nomás si es viernes, pues compadre, y mi cuerpo lo sabe. Listo, entonces seguimos todo, nos pasamos a la cuenta de Álvaro Vilove, entonces para continuar un poco lo que les estoy contando de, bueno, la era del Leo, de por qué en el fondo fue construido todo esto, que está Y marcando de estábamos en alguna manera, las y glaciaciones las cíclicas. glaciaciones, que ahí en el Sí. fondo te voy a pasar la pelota a ti, porque son ciclos que uno de repente tiene tanto miedo, así como, ay, ¿qué va a pasar cuando calentamiento global y le tenemos tanto miedo? Y uno dice, pero tranqui. Si los Qué antiguos loco, sabían weón. perfectamente que esto eran ciclos repetitivos, así que no se preocupe. No hagamos tanta reforma. Oh, ¿qué va a pasar con nosotros? No se preocupe. Si esto va a pasar igual, haga usted algo al respecto o no. Así que nos Sí. vemos en la Nos vemos próxima. Álvaro aquí Viló, síganme en mi cuenta y vamos para allá, cabrón. Nos vemos yo me todos, uno chiquillos. al tiro, lo subo y me voy para allá. Ya, te ¿Listo? aguanto. Nos Chao, vimos. compita. Chao, chao. Y nos fuimos con otro live, segunda parte de este primer capítulo de la segunda temporada de Sincronía Astral, calendario cósmico, primer capítulo de nuestra segunda temporada de Sincronía Astral con mi compita Alvarito,
que ya pronto va a llegar, debe estar publicando ahí en su Instagram el live anterior, así que para que quede guardado, porque siempre lo van viendo, siempre se van conectando más y los vamos ahí. Y llegó ya mi compita Alvarito ya. Y van llegando todos, ¿ah? Ya cabros, yo me fui a servir, aunque no lo crean, agüita, agüita. Estamos dados. Compita, mira Estamos dados. compita, me vaya a creer, mira, mira. Agüita. Agüita, Mire, agüita, agüita. yo me he portado bien también, estoy a puro tecito. Yo Ah, la verdad. me dio sed, es que hoy día igual me tengo que hidratar, estuve atendiendo harto, así que cuando atiendo harto para la jaqueca y para todo eso, agüita, la agüita es un buen conductor, compadre, ¿eh? Así que se lo recomiendo a usted también que vea harto ahí Estoy harta tratando de gente. generar el hábito. Sí, porque Sí. muy bueno el agüita para dolores de cabeza, ¿cierto? Muy bueno por lo demás. Estábamos entonces. Estábamos, compita. Yo le quise dar su pase para que siga ahí. Estábamos en la época de que la Finge fue construida en la era de Leo para que pudiera calzar con la constelación de Leo y que además nos dimos cuenta de que habían ciclos anteriores como que eran post, o sea, eran previo al aluvión y que cuando pasaste a hablar del aluvión dijiste, bueno, y habían glaciaciones y que parece que las glaciaciones también son cíclicas. En eso estaba ahí. Justamente, entonces, bueno, como ya hemos hablado mucho de la construcción de la Esfinge, que está, no sé, mucho más, no me gusta usar la palabra comprobado, pero está bastante más demostrado, que no habría otra manera de pensar, y estamos llenos un poco de esa mitología o esa cantidad de mitos que nos dicen que las pirámides eran templos mortuorios, cuando lo que menos han encontrado son muertos adentro. Entonces, es la curiosidad de que en el fondo nos compramos y nos tragamos la mentira finalmente. Entonces, la Esfinge guarda relación con ser una especie de monumento marcador de una era, entendiendo por era un periodo de tiempo de aproximadamente 2150 años. Digo aproximadamente porque tampoco es exacto. Dígame, compita. No, tengo una pregunta con Hera. ¿Hera también viene tú que cachai más o menos las etimologías de la diosa o no? Interesante. No sería. Justo no tendría porque Ah, la otra era es con H. Entonces perfecto. la era y siempre tiro la talla porque era la esposa, la era que era la esposa de Zeus. Sí, claro. Entonces, Sí, sí, sí. esa era no, es con H, entonces Que a lo mejor lo ahí la busqué, pusieron como tuve la Hera misma porque duda. como fue la esposa de Zeus por un tiempo, entonces ahí dijeron Hera queda. No, ya me estoy inventando. Sí. No, pero lo busqué, por lo que dijiste tú, lo traté de buscar el link, el nexo, y no era, no No, era no esa era cuestión, Hera. no era. Como duró un tiempo nomás con Zeus, entonces lo que duró se le marcó como una era. Y Pero, quedó pero, Hera. pero ojo, Tiene lógica. compita, que algo que dijiste tú es notable, porque, bueno, hay una reflexión, esto sale en textos bíblicos, salen textos bíblicos que dice un texto, un sagrado texto, dice, cuando ustedes, decían los seguidores del cristianismo, viste que el símbolo del cristianismo, que en el fondo estamos hablando de la era de Piscis, era el pescado, el famoso pescado, ¿cierto? Que Correcto. se encontraba justamente en las puertas, ¿cachai? Marcaba un poco los seguidores de la religión, pero también estamos hablando de era. Entonces hay un texto bíblico que dice, y cuando ustedes vean justamente a un señor portando un cántaro de agua, síganlo, ahí estaré yo marcando el principio de él y la traducción siempre tuvieron duda, porque la palabra original era aeon, Aion. y a esto le llamaron era, pero finalmente está muy ligada a la palabra que tú dijiste hace un rato, que son eones, finalmente. Eones, sí. ¿Cachai? Entonces de ahí viene un poco la era, viene un poco de aeon, ¿cachai? En terminología antigua. Entonces, pasa Perfecto. finalmente que cuando, bueno, estábamos en la era de Leo, que para que uno cache en el fondo son 2000, más de 2000 años, entonces imagínense la cantidad de retrocesos que tenemos que hacer para llegar a la era de Leo, de 1800 antes de Cristo como periodo finalmente del aluvión, ¿cierto? Que se produce por un calentamiento global. Ojo con eso, porque en el fondo se produce esto de que la esfinge recibe toda esta agua porque hay un calentamiento global y eso simboliza la era de Leo. Leo tiene que ver con el sol, aumento de temperatura, derretimiento,
agua, ¿ya? Entonces, antes de esto hay una glaciación. Y para que exista una glaciación, misma reflexión que tú hiciste hace un rato, alguien tuvo que darse cuenta que las glaciaciones también suceden en periodos cíclicos. Y para cachar y estar viviendo dos glaciaciones, estamos hablando de otro tipo de civilizaciones que lograron comprender que esto era justamente un ciclo. Por lo tanto, entonces las Correcto. glaciaciones son fenómenos, podríamos decirlo, naturales, y que no hay nada que hacer para dejar que se produzcan, porque finalmente estos fenómenos son producidos por cambios o la inversión de los ejes, ¿cómo se llaman? Ejes imanes, magnéticos. De los polos electromagnéticos, de los ejes Exactamente. electromagnéticos, sí, correcto. Ahí, o sea, claramente sí, sí, o sea, todo es cíclico, como te iba diciendo, el vortex, lo que diferencia de una vuelta circular, porque a lo mejor nosotros estamos confundiendo ciclos con una vuelta sin retorno, es como que el planeta Tierra diera una vuelta alrededor del Sol sin variar en Sin variar. ningún momento su trayectoria, y si fuese así Claro. sería como repetir el mismo año siempre, ¿cachai? De hecho, la Siempre. misma Tierra, cuando muestran desde que ya lo han estudiado desde el espacio, muestran el movimiento rotación de la Tierra, no el de traslación, va siendo así. Sí, No, no es sí, sí. fija, no es fija, sino que va siendo así. Entonces tampoco la rotación es siempre la misma, siempre va a Exacto. variando, es como un Sí. trompo, Un ¿cachai? bamboleo. Un bamboleo. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Que cíclico no es una vuelta, no es vivir el día de las marmotas ni vivir el mismo año siempre, significa que tiene ciertas variaciones, pero esas ciertas variaciones no significa que no nos hagan repetir ciclos. Yo después, acuérdame, porque no le dijimos a todos los que estaban conectados que tenemos una sorpresita al final, un anuncio, un Sí, anuncio. la tenía en la mente. Sí, pero aparte de ese anuncio que vamos a hacer, que es una sorpresa, cabros, para todos los que están acá, para que lo compartan después con los que no estuvieron, los típicos, que algunos a lo mejor ya se lanzaron, y no sabemos, pero ahí Y que lo compartan. y los perdimos por ahí. Los, Los perdimos. Ah. los perdí. Me quería también, antes de esa sorpresa, un poco orientar en la conversación a por qué vivimos ciclos. ¿Por qué ciclos? ¿Y por qué no tiempo lineal? Bueno, estábamos hablando de las glaciaciones. Y fíjate que hay algo Sí, bien particular porque hay estudios hoy en día, gracias a nuestra hermosa tecnología, compadre, que tecnología que hoy día tenemos que creemos que es la más avanzada de la que claro. teníamos antes, pero bueno, esa tecnología nos ha hecho estudiar distintos tipos de suelos, distintos tipos de hielos. Los hielos traen mucha información. De hecho, te paso el dato, la glaciación es una época muy moderna. Cuando viene la glaciación no es el fin del mundo, es un avance tremendo. Los atlantes y los lemurianos vivían en épocas glaciadas, porque la información que acumula el hielo, el agua, es maravillosísima, compadre. Te morís cómo funciona un planeta glaciado a la mitad, porque la glaciación de lo que terminó en el año, porque aquí estoy viendo estadísticas que muestran acá, según los estudios, 11.800 años más o menos inició el proceso de deshielo, el retroceso del hielo, cuando ya la glaciación empieza a retroceder. Hace 11.800 años empieza este tema del aluvión. El primer deshielo fue tan grande que es considerado un aluvión porque se inundó todo, hueón, y quedó la pura cagada y todo el cuento. Bueno, ahí está lo del dato que tuviste, es clave. 11.000 años, entonces hay un aumento de temperatura, era del Leo, sol, derretimiento del hielo, se convierte en agua que escurre y moldea los cimientos actuales de la esfinge. O sea, la esfinge ya estaba construida entonces. ¿Sí? Oye, puta, es que me explotó la cabeza con algo. 11.800 años atrás, ¿cuántos han pasado? Si le sumamos 2.000 más, son 13.000, más o menos. Exacto. Ya. Entonces, para todos los que están escuchando, si quieren volar la cabeza, compadre, nosotros, ¿por qué hoy día estamos tan esmerados en recordar Atlántida, en recordar Lemuria? Estamos tan metidos con esas civilizaciones de esa época. ¿Por qué? Porque si vemos nosotros el calendario astrológico de mi compadre Alvarito, estamos espejeándonos en el opuesto Te de tiraste. Leo. Te En el tiraste. opuesto de Leo, compadre. Y como estamos espejeándonos con el opuesto, que es la mitad del calendario, recuerda que el calendario tiene 26.000 años aproximadamente, entonces si nosotros nos cargamos 13.000 años, tenemos a Leo arriba y tendríamos al que nos va a decir Alvarito ahora, que no tengo idea quién es, al que tenemos, en este caso sería Piscis o Acuario abajo, no sé. Claro, ahí Michel Ah, Ángela lo dice también. Ahí está Leo, construcción, esfinge. Estamos espejeándonos con Acuario. Esta es la ubicación natural de un ciclo zodiacal partiendo por Aries. Inicio de la primavera, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo.
Virgo, luego tenemos aquí Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. O Vamos sea, retrocediendo, estamos ahí. visto, qué maravilla, me encanta, compita. Visto de otra manera, nosotros estamos mirando, recuerde que Mirando. el tiempo cíclico, estamos mirando lo que ocurrió en esa época. Por eso estamos tan con este tema de hablar y hablar y hablar, para sacarle el máximo provecho a ese ciclo. Ya vamos a volver a nuestro Leo de nuevo y cuando volvamos a ese Leo, bueno, lo más probable es que estemos en el mismo rollo que tuvo la Atlántida y Lemuria en ese momento, pero ahora estamos mirando y es la oportunidad de ver ese recuerdo, ese futuro, ver ese futuro y ver qué podemos ir transformando, mecanizando, a lo mejor cambiar algunos rumbos, hacer que este ciclo tenga algunas variaciones, ¿cachai? Y por eso estamos tan conectados con esto, por eso están ocurriendo lo mismo que pasó en esa época, como dos hemisferios, esta desgregación que existe, los atlantes trataron de controlar todo para que no se les fuera las manos, porque tenían miedo que si no controlaban, la gente se iba a volver menos espiritual y si se volvía menos espiritual, puta weón, iba a quedar la cagada, y como salía en la película de Kung Fu Panda, lo que tratas de prevenir, al final, es lo que termina sucediendo, dijo el maestro Uwei. O sea, lo que haces para prevenir que algo suceda es lo que termina haciendo porque suceda. Cuando manda al pato a ver si el prisionero estaba ahí en su celda y al final el pato termina botando la pluma, weón, y deja la cagada al final por el Son miedo. notables, son mensajes subliminales de esas películas, son notables, notables. Es que Kung Fu Panda es notable. El Es maestro notable. Uwei la lleva, weón. Sí, Bueno, notable. entonces eso es lo que estamos haciendo. Lo que se decía en Atlántida, lo que pasó en esa época era eso. Ellos trataron de controlar al planeta para que no se desbandara y no perdieran la espiritualidad, sostener algo inevitable que es el cambio, un poco lo que hablábamos anteriormente. Y hoy día lo que está pasando es igual, yo quería hacer solamente esa analogía, ¿no? Hoy día nosotros estamos tratando de sostener algo, viene una pandemia, nos destruye un sistema completo y lo que estamos tratando de hacer es sostener ese sistema cuando el agua tiene que mutar igual. Y no solo ahora en el 2020, estamos hablando que es una era. Claro. Bueno, yo decía que hay estudios ahora, volviendo al tema central, en donde muestran de que efectivamente el Sol ha tenido procesos en donde ha ejercido mayor calor, en los procesos donde después de una glaciación, o sea, o antes de una glaciación hay niveles de CO2 que aumentan, lo que hacen que el efecto invernadero ocurra y eso hace que aumente el calentamiento global. No es para que nosotros nos echemos y digamos, entonces a la mierda la contaminación. No, de que estamos contaminando y estamos dejando la cagada es lo mismo. Pero es un ciclo y como es un ciclo hay distintos agentes que influyen. Pero estemos contaminando o no estemos contaminando, el calentamiento global es inevitable, ¿cachai? Inevitable. Es inevitable. Y eso es lo que tú estabas ahí hablando, Alvarito, era lo que quería decir un poco de cómo funcionan estos ciclos. La glaciación anterior a la al aluvión de 11.800 años atrás, o antes de Cristo, es hace 80.000 años. Wow. Entonces, y la que sigue 130.000, la que sigue 190.000 y así, tienen por periodos. Los periodos de los ciclos no son los mismos periodos de los años, pero es para que más o menos nos vayamos haciendo una idea de que, y ¿sabéis qué? Lo loco de esto, y yo voy a dejar un dato ahí y te voy a dar la palabra, que el otro día me enteré, viendo un documental también, Eslabones Perdidos, si lo quieren ver, de Greg Braden, que es fenomenal. Notable, notable, notable. Luego encontraron artefactos fuera de tiempo, que eso yo también lo había hablado una vez. Artefactos fuera de tiempo son artefactos que cuando le hacen la medición del carbono 14 o todas las otras mediciones que le puedan hacer, pareciera ser que descompaginan la historia completa porque dan unas fechas, pero weón, loquísimas. Y encontraron una escultura de arcilla humanoide, o sea, como que hicieron un humanito, de 1.2 millones de años de antigüedad. O sea, si estamos diciendo que existían civilizaciones, es lo que dice ahí en el documental, inteligentes que podían ser capaces de hacer una escultura de arcilla de la forma humana hace 1.2 millones de años atrás. O sea, ni siquiera, weón, ahí me fui a la rechucha, pero para que más o menos se hagan una idea de cómo funcionan los ciclos, weón, porque yo creo que estamos viendo el panorama de muy pequeñito, compadre, y esto es mucho más grande. Exactamente, compita. Entonces, ahí es bueno un poco que ya partimos hablando en el live pasado, en la otra cuenta, de cómo nosotros teníamos una mirada, partimos hablando del calendario gregoriano, que es una observación tan chiquitita, de principio a fin, ¿cierto? Y empezamos a agrandar la cosa, llegamos a la observación. Y ahora un poco estamos dejando bien señalado que está más que claro que se están produciendo efectivamente ciclos de observación y que incluso uno empieza a decir,
el asombro que genera el dato que acaba de entregar Alvarito en términos de encontrar una escultura de cuántos millones de años. Pero 1.2. claro, 1.2, entonces la misma escandalización que encontraríamos cuando, no sé, pues alguien dijo, oye, pareciera que en realidad la Tierra no es nada el centro del universo, parece que el Sol. Todos decían, no, estáis loco, ¿cómo se te ocurre? Y ahora lo damos por sentado. Entonces, un poco al referirnos de lo que estamos un poco planteando en este live es, y si nosotros entonces empezamos a dar sentado que la realidad es justamente cíclica ahora la medición del tiempo, va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos entender que tenemos ciclos hacia atrás como reencarnaciones, tenemos encarnaciones futuras y que también cosas que pasaron civilizaciones de la antigüedad que pueden haber sido mucho más avanzadas que la nuestra, y digo la palabra pueden entre comillas grandes porque en el fondo claramente eran más avanzadas que nosotros, y que esto vuelva a repetirse entonces, entender y aceptar que en realidad no estamos aquí en la cúspide del desarrollo humano como civilización, sino que en realidad estamos medio por acá, medio bien abajo, y estamos recién tratando de ver cómo nos arreglamos. Llevamos años luchando por tratar de llegar al planeta Marte, cuando en el fondo, cuando realmente nos encontremos que hay mucha historia para atrás del planeta Marte, hay civilizaciones humanas, y ya me fui también, como ya me fui a la chucha con esto, hay colonizaciones de la Luna, ¿cierto? Hace muchos años atrás, hay monolitos con fotografías tapadas con la NASA, y eso está. Y no estamos hablando de hoy el tema que se mandaron la bola los chiquillos, están hablando de marcianos. O sea, ni siquiera hasta hablar de temas marcianos, Marte, planeta Marte, ojo para el que no cacho, ni siquiera es un tema a esta altura del partido, ¿cachai? Ni siquiera a esta altura del partido es tema, en el fondo. No. O sea, estamos claros que existe. O sea, es que yo creo que hay que hacer la misma analogía, perdón, Sí. de que antes creíamos que las pirámides eran construidas con cincel y ya se demostró que no. Eso solamente. Y se dice que Marte es un planeta desolado que erupcionó un super volcán y cagó con la vida. Ya, ya, Ya. ya. Y es bonito cuando uno empieza, y ojo, ni siquiera abrir los ojos y decir, oh, lo descubrimos, sino que es permitirnos justamente una pausa para mirar un espectro desde otra perspectiva. Cuando yo me echo hacia atrás para observar, amplío mi foco de atención justamente y voy a poder efectivamente observar más cosas. ¿O no, compita? Sí, o sea, totalmente. O sea, yo creo que eso es lo que estamos haciendo. O sea, hoy día cuando nosotros tratamos, porque con Alvarito, les cuento, tratamos de iniciar esta segunda temporada con la calendarización, un poco con ese objetivo, un poco, de ahí también va orientada la sorpresa que le tenemos al final de esto, pero el anuncio, digamos. Pero es un poco abrirse, es también generar, yo lo encuentro súper, súper rico, agradable, es como liberador el generar cuestionamiento, el abrirse y decir, bueno, veamos. Fíjate que yo siento que me pasó cuando iniciamos el proceso de sincronía astral, cuando partimos. Lo sentí con Marianita cuando hicimos el live anterior, el que hicimos esta semana, el miércoles. Bueno. Y lo sentí cuando uno empieza a hablar con otras personas de estos documentales que ya están en boga, que están en auge, como que todo está ahí, como que todos quieren hablar del tema. Como que todos cachan que la weá no era como te la dijeron y que hay algo raro. Es como Neo diciéndole a Morfeo, algo raro le pasa a esta realidad que no me está cuadrando. No me cuadra mucho. No me cuadra. Y creo que todos lo sabíamos adentro. Todos lo teníamos adentro. Entonces, cuando todos dicen, ¿en serio? ¿Cuál es el documental? Mándame el dato. ¿En serio? ¿Y cuándo hablan de ese tema? Sí, y todos empiezan, me hace tanto sentido. Sí, yo siempre pensé lo mismo. Sí, porque estamos hablando de que esto es lógico. La lógica no es compleja. La lógica es la lógica. O sea, a mí cuando me explicaron lógica, weón, cuando estaba estudiando informática, una de las tantas weas que estudié en mi vida, weón, fue informática, y que no terminé, paso el dato. Puta, me enseñaron, tenía un ramo que era lógica, y el profe me recalcaba que la lógica era lógica, pues, weón. Que por qué le buscaba la quinta pata al gato, weón, si la lógica es lógica. Y yo no entendía esa weá. Decía, pero ¿cómo? ¿Lógica es lógica? Sí, pues la lógica es lógica. Y yo decía, wow, me explota la cabeza de solo darle la vuelta. Y es lo que estaba tratando de decirme, que la lógica no es compleja, es sencilla. Es sencilla. Es lógico, ¿cachai? Es como que está muy ligado a la obviedad, pero igual hay un dejo, pero claro, es obvio, es lógico.
Y eso es lo que nos está pasando. Me da la sensación que uno busca información, ve documentales, hablamos de estos temas y todos dicen, si yo lo sabía, menos mal, y como que estamos esperando validación del otro. Si alguien lo habló, digo, ay, ya no estoy tan loco. Ah, menos mal. Aprobación. Sí, pues, un poco. Exacto. Entonces, bueno, adhiriendo a tus palabras en términos de la obviedad y la lógica, aprovechando el dibujo que tenía aquí, el dibujo de la derecha, bueno, el ciclo astrológico es un ciclo, justamente, y parece tan obvio, pero se ha encontrado nada mejor que en el fondo decir que somos unos lectores de horóscopo que escribimos en las revistas del Loop, ¿cachai? En vez de darse cuenta que esto está en el fondo definiendo un ciclo de la naturaleza, justamente. Aquí tenemos las 4 estaciones, en el fondo, que voy a marcar justamente los ejes cardinales, y por lo tanto, civilizaciones de la antigüedad, y ni siquiera hablo de la antigüedad a Babilonia, estamos hablando ya nos metimos de cabeza a hablar de civilizaciones de eras anteriores, que marcan justamente en simbología la división de los 4 grandes momentos del año, donde tenemos solsticio y equinoccio, y esto está en el fondo simbolizando periodos de tiempo. Ese es el zodiaco, no es el que usted se va a esperar a encontrar de que hoy día tendrás una muy buena noticia y recibirás el amor. No, esa cuestión no es. Entonces, no, pues ya estamos grandes ya. Estamos grandes ya. Pero yo creo que esa bobería también eran para meter, también fueron, o sea, bueno, no existen las coincidencias, si te dijeron algo y lo leíste es porque tenían que escucharlo, pero... qué bueno, hoy día dije eso en respuesta a alguien. Sí, obvio, pues bueno, si en verdad, si te lo dijeron, lo escuchaste, por muy bobo que te digan que es porque justamente tenés que sacarle el máximo provecho. Pero yo creo que también lo hicieron, está con este tema que yo te decía, pues bueno, de que, puta, ¿cómo desprestigio la astrología? Porque la astrología es tan obvia, ahí dijeron algo que me encantó la palabra, yo no la encontraba, evidente. Es lo evidente, loco, es como Leono mirando la espada del augurio, ¿no? Claro. Muéstrame más allá de lo evidente, loco. Y le mostraba siempre lo mismo, weón. Si él sabía lo que iba a pasar, que Munra hacía transformarse y toda la weá y que iba a quedar la caga. Y lo evidente está ahí, lo evidente está ahí. Entonces, yo creo que también lo hicieron un poco como la ciencia siempre trata de buscar algo más complejo. Yo pareciera ser que estoy desprestigiando la ciencia, pero no es así, es súper importante y es bacán que exista. Sí. Pero tratan de buscar lo complejo, les ha costado. Y como les ha costado, no pueden entender que por otra hay una mirada más sencilla nomás. Ese es el rollo, ese es el meollo del asunto. Que anda alguien viene y le dice, oye compadre, ¿para qué se da tanta vuelta, weón? ¿Por qué no estudiemos lo que ya viene estudiado desde antes, veamos los ciclos, tenemos las estaciones, veamos cómo funciona? O sea, de hecho, el mismo tema de los ciclos y de la medición del tiempo, que en el fondo es un calendario, a mí siempre me gustaba un ejemplo que tú das con respecto a que grandes científicos, estamos hablando de mentes brillantes, partiendo por Einstein, Hawkins, ¿cachai? Mentes pero notables, que empiezan un poco a, si bien es cierto, estos grandes maestros hablan, ese ejemplo, que va a ser Alvarito ahí con una hoja de papel, ¿cachai? Donde nosotros nos damos cuenta que finalmente hay otra composición de medir el tiempo. Si es que nosotros pudiéramos curvar el espacio, daríamos otra connotación al tiempo. ¿Cómo era ese ejemplo, compita? Lo que pasa es que Albert Einstein, es una cuestión que hoy día se hace más obvia, pero Albert Einstein decía que nosotros vemos todo con una mente lineal, por lo tanto entendemos el tiempo como lineal. O sea, para trasladarte de un punto A, desde aquí, hasta un punto B, lo ves lineal. O sea, todavía medimos la distancia de las galaxias como vemos una galaxia, hoy día publicó la NASA que mostró 2 galaxias chocando a 200 millones de años luz. Entonces lo está midiendo de forma lineal. Albert Einstein decía que el espacio y el tiempo se curva. Todavía no llegaba al tema cíclico, al vortex, que hoy día es mucho más normal hablarlo. Entonces él decía que si nosotros lográramos ver cómo es que el espacio y el tiempo se dobla, podríamos agarrar el punto A y el punto B y hacer esto. Y lo tendríamos en un mismo punto, ¿cachai? Aquí mismo está el punto A y el punto B. Lo que él trataba de explicar es que el punto A y el punto B no tiene distancia, no existe, la distancia es una ilusión, ¿cachai? Pero no hemos logrado ver la curva del espacio y del tiempo. Hoy día sí, porque estamos viendo todo como cíclico, tiene directa relación con lo que tú estás hablando de los calendarios, del calendario lineal al calendario cíclico, ¿cachai? Cuando hablamos de ciclos, podemos entender esto que ustedes habrán escuchado, chiquillos, hablar con Alvarito hoy día, que hablamos todo el rato de recordar el futuro. ¿Por qué? Porque es cíclico, estamos mirando, acaba Alvarito de hacer una analogía entre la era de Leo y la era de Acuario, son espejos, nos estamos viendo, estamos al lado.
Mientras nosotros estamos viviendo esta época, la Atlántida y Lemuria están en su auge en estos momentos, en una, no en una dimensión paralela como algo místico, como dimensión desconocida a la película, no. Está ocurriendo literalmente el tiempo y el espacio. Es una ilusión creada por nuestra mente porque no existe nada más que el presente. Si ustedes se fijan, no hay otro momento más que este. Y es en este momento donde todos los eventos están ocurriendo al mismo tiempo. Solo que nosotros estamos situados en una dimensión donde vemos las cosas más separadas. Bueno, Einstein, él ya se había dado cuenta de esto, que el espacio se curvaba. Y por ende el tiempo se podía manipular curvando el espacio. Y ahí nace la teoría de los hoyos negros, pues, weón. Y dentro de los hoyos negros, los agujeros de gusano, que sería esto. Igual. Y que se supone que civilizaciones atrasadas, pobres, civilizaciones atrasadas, pero que conocían esta forma de moverse y movilizarse con energía de retroalimentación y que lograban de un punto aparecer en otro. Situarse. Situarse, gracias. Situarse justamente. Y ahí es donde uno dice, a ver, ya, pero muéstrame pruebas. ¿Cómo me muestra una prueba de que este vehículo se transformó, se transportó y se situó, por tanto, de aquí y luego apareció acá? ¿Cómo dar una prueba de eso? Pues si no deja huella. Ese es el punto, compita, ese es el punto. No hay forma de comprobarlo. Claro, po, justamente, es decir, no deja huella. No hay un vestigio. ¿Cachai? Entonces, al dominar dicha tecnología, es difícil rastrearlo, porque uno se pregunta, ya, pero ¿cómo sostenemos esto si tampoco hay cuerpos, huesos? ¿Cachai? No hay registros de estas naves. Lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas, sí, correcto. Hay una inestabilidad dentro del campo electromagnético del Triángulo de las Bermudas que recién se corrigió hace muy poquito, por eso no han habido Sí, más extravíos. Exacto, te iba a decir que ese tema de las Bermudas ya parece que ya estaba corregido, ese de alguna manera llamaremos vórtice en el fondo. ¿Cuál es un vortex? Sí, totalmente. Y ese era un vortex para ir, para viajar. Así como hoy día tomáis un avión, ese era un vortex para viajar y tenía directa relación bueno, yo recuerdo que no solamente viajamos a constelaciones, teníamos mucha comunicación con Marte. Por algo lo nombramos ahora. Pero ese vortex quedó muy dañado producto de la inestabilidad que nosotros provocamos al colapso de la civilización Atlante. Y hasta hace muy poco se logró corregir, por eso no han habido extravíos, pero antes, puta, weón. Exacto. Tremendo, sí. Un poco volviendo también a lo que hablaste al principio, que lo dejamos ahí tan tangencialmente, la observación fundamental de ciclos de la antigüedad ocupaban también como referencia para las mediciones de tiempo y calendarización estrellas, por ejemplo, estrellas que tienen muchos años de antigüedad, y en el fondo una de las grandes, bueno, la constelación de Orión, ¿cierto? Y la estrella Sirio. Se ocupaban también como ejemplos de medición. Lo interesante de esto es que esta observación sucede algo muy interesante con Sirio principalmente, y bueno, con la constelación de Orión también. Es una constelación que se mantiene más o menos en el horizonte, desciende muy pocas veces en el tiempo por la línea del horizonte, no es como la estrella, por ejemplo, Polaris, que uno la ve tan arriba. Entonces, de alguna manera, Orión y Sirio siempre se mantienen como puntos referenciales, incluso yendo tan atrás en la historia. Y es por tal razón que han significado, producto de la observación, han sido sindicados como los nacimientos de grandes dioses, algo que hablamos en los primeros Sincronía Astral, que tiene que ver también con los tiempos, de cómo hablamos de las eras, de los grandes maestros que tienen que ver con el sol, ¿cierto? Y ahí un poco nos meteremos con los maestros reencarnados, y ojo que ahí volvemos a citar el tiempo, porque si hablamos de maestros reencarnados significa que entonces parece que es una persona que va volviendo, y que nosotros empezamos a utilizar, por ejemplo, y les llamamos mesías solares, y se los dejo ahí también a todos, es decir, siempre digo, o usualmente en clase digo, no me crean, averígüenlo, porque coinciden tantas historias documentadas, que tampoco son tan lejanas, del nacimiento de Horus, del nacimiento de Krishna, y coincide, si uno busca, nacidos un 25 de diciembre, ¿cierto? Nacidos de una virgen. Entonces, parece que volvemos a algo cíclico. Siempre te van a contar que estos mesías, ojo que la historia de Horus estamos hablando de 5.000 años atrás, 3.000 antes de Cristo. Ponga ahí en Google, lo invito, cumpleaños de Horus. ¿Cuándo se celebra el cumpleaños de Horus? Estamos hablando de la egiptología, libro sagrado de los muertos, 25 de diciembre,
caminaba con 12 discípulos haciendo milagros, ¿cierto? Un día murió, adivine compita lo que pasó al tercer día. Resucitó entre los muertos. Entonces ahí nos damos cuenta que se vuelve a repetir una historia cíclica y es como que te quisieran contar algo para que uno entendiera que todo va a ir teniendo otra vez del inicio a una aparente muerte. Y quiero un poco hablar del concepto muerte finalmente. La muerte, como se entendía en antiguas civilizaciones, no es una muerte de chao, adiós, nos vemos. Por eso que se da tanta auge a, por ejemplo, historias que a mí me encanta de Grecia, que tiene que ver con, bueno, Plutón Hades, el dios del inframundo. El inframundo tenía que ver un poco con el minuto donde tú transmutas, mutas la piel, evolucionas y te conviertes en otra versión. O sea, no acabó, y ahí volvemos a la visión antigua del tiempo lineal. No es lineal, uno cuando muere se transforma, y eso era algo que civilizaciones antiguas también lo veían de esa misma manera. Volvemos al ciclo entonces, pues mi querido compita. ¿Qué le parece? Notable lo de los ciclos, a mí me sigue volviendo loco. Sé o sea, a mí me gusta mucho, y yo lo confieso, el transmitir esto de jugar en nuestra conversación, en esto que yo lo paso la raja en estos live, de jugar un poco al descubrir, esto coincide con esto coincide con esto otro, esto coincide con aquello. Es tanto así que yo me estaba pensando en la Esfinge, que claramente tenía yo como una idea de que podía haber sido construido antes, pero ahora mira, se construye la Esfinge en la era de Leo para que quede mirando a Leo, pero para saber cuándo llegó la era de Leo tengo que haber vivido una era de Leo anterior. O sea, quizás no se construyó hace 36.000 años atrás, antes de Cristo, no se construyó ahí, pero ahí marcó la primera era de Leo. Es como dijimos ya, ok, esta era una civilización que dijo, ok, estos 36.000 años atrás vamos a construir algún calendario astrológico que nos indique la nueva era de Leo, como que se dieron la vuelta completa de 26.000 años y volvieron a construirlo ahí. Y bueno, ahí explica la glaciación, explica mucho el tema de por qué la Esfinge tiene vestigios de inundación y de erosión de agua y todo el cuento. Los ciclos, cuando... ¿A qué llegamos con esto, compita? Que era lo que yo quería como un poquito comentar. ¿Por qué existen ciclos y no vivimos un tiempo lineal? ¿Por qué el infinito marca un momento sin fin, digamos, que va y viene y que se repite? Un poco para los que vieron la serie Dark. En la serie Dark era como un ciclo sin fin, como que se había repetido 1000 veces la misma historia y encima sale Adán y Eva y todo un juego de palabras ahí en la serie muy entretenido y que se repite sin fin. ¿Cuál es el objeto de repetir un ciclo sin fin? De que tiene pequeñas variaciones una de otra y que al final siempre vamos a repetir lo mismo, o sea, vamos variando estos ciclos para ir viviendo, experimentando diferentes dimensiones que al final siempre vuelven a la cero y después vuelven a ocurrir de nuevo. Yo aquí me voy a ir un poco al horario súper adulto, pero espero que lo comprendan. Ya. Aquí me preparé ya. La conciencia universal, y tienen que verlo de esta manera, siempre cuando hablamos de la conciencia universal, algunos le llaman Dios, el origen, la fuente, el universo, el ser supremo, el ser superior, lo que quieran llamar. La conciencia universal es todo lo que existe. Literalmente es todo. Todo. Por lo tanto, nunca tiene a dónde ir, porque no saca nada con ir a algún lugar, para nada. ¿Por qué no saco nada con ir a algún lugar? Porque en verdad ya estoy ahí. Yo soy todos los lugares. Y tampoco pretende ser algo diferente a lo que ya es, porque ya es todas las opciones que podría llegar a ser. Todas, absolutamente todas. Por lo tanto, si a la conciencia universal se le ocurriera ser un árbol, se respondería a sí misma, ¿para qué si ya lo eres? Ya lo soy. Ya lo soy, ya soy. Ya soy y estoy en todos los lugares y soy todas las opciones y todas las posibilidades posibles. Entonces, lo que hace la conciencia es, lo estoy resumiendo, sí, para no alargarme tanto, es dividirse a sí misma en varias partes idénticas a ellas, pero con una salvedad. Me estoy saltando un montón de partes, pero para que la gente lo entienda lo más lúdico posible. Con una salvedad. Todas esas partes que se divide a sí misma, de alguna manera olvidan que son la conciencia universal. Entonces, al olvidar que yo soy la conciencia universal, esta forma mía, que también soy la conciencia universal, pero yo no lo recuerdo, en el proceso de ir recordando que soy la conciencia universal, empiezo a experimentar todas esas posibilidades que la conciencia universal ya es.
¿Se entiende? Y en eso, ya acabo de decir la palabra, lo que sucede es la experiencia, lo que sucede es la vivencia, lo que sucede es el sentir, todo esto que está pasando ahora. La gracia de estar en una realidad de separación es poder experimentar, por eso las 3 dimensiones son tan importantes. Y cuando alguien quiere estar en la 9ª o en la 10ª, weón, no sabe lo que se está perdiendo en esta, que es maravillosa, porque aquí ocurre la experiencia. Entonces, la conciencia universal lo que quiso hacer es, mientras soy conciencia universal, mientras estoy en la dimensión 0, mientras estoy en la dimensión 1, por decirlo de alguna manera, soy todo, por lo tanto es como fome. Y estoy en todos lados, por lo tanto es fome. Entonces me voy a dividir en todas las posibilidades, pero sin recordar que soy la conciencia universal, cosa que en el proceso de recordarme a mí misma, de reencontrarme, de reconocerme a mí mismo, pueda experimentar la vida, sentir la vida. ¿Y qué tiene que ver esto con los ciclos? Todo, pues, compadre. Porque en algún minuto la conciencia universal que se desgrega y se fractaliza en infinitas posibilidades, esa fractalización en algún minuto va a recordar que es la conciencia universal completa, y para volver a experimentar va a tener que volver a olvidarse y volver a vivir todo de nuevo. Todas las posibilidades de nuevo. Todas las posibilidades. Se comprende, ¿no? Entonces, Exacto. esto es cíclico. Recuerdo que soy Dios y me olvido que soy Dios. Recuerdo que soy Dios y me olvido que soy Dios. Para permitir la experiencia. Para permitir la experiencia. Y en esta posición en la que yo estoy, me quedan muchas posibilidades por experimentar. Y eso es lo rico. Y cuando vuelvo al centro, cuando vuelvo a reconocerme como el creador de todo lo que soy, literalmente la conciencia universal, digo, oh, qué fome, voy a volver a olvidarme de mí mismo para volver a experimentar de nuevo. Y ahí se empiezan a producir los ciclos. ¿Cachai? Eso lo expliqué lo más lúdico posible, porque en realidad Bueno. podría haberse explicado por dimensiones y todo el cuento, pero entiéndase que la conciencia universal, para poder experimentarse a sí misma, tuvo que olvidarse de sí misma y dividirse. Y en recordarse adquiere experiencia, y cuando ya se recordó por completo, vuelve a iniciar de nuevo este proceso. Por eso vivimos en ciclos. Por eso yo hace un rato hacía alusión también a los maestros reencarnados, que hablábamos un ratito de los avatares, que de alguna manera es Vishnu, que empieza a reencarnar múltiples veces con distintos nombres. Y ahí encontramos a grandes maestros encarnados como Rama. Luego tenemos por el otro lado Moisés, ¿cierto? Rama en la era de Géminis. Tenemos a Krishna en la era de Tauro. Tenemos a Moisés en la era de Aries y el mismo Jesús en la era de Piscis. Por ende, entonces, en el fondo descienden de la misma energía universal maestra, que una vez que reencarna tiene que volver a reconocerse. Buda claramente está ahí metido. Entonces, efectivamente es donde nosotros, y ahí viene un poco el juego. Lo interesante de estos maestros avatares encarnados tenía que ver con que cada uno representaba también la era donde estábamos justamente transitando. Por eso que Rama pertenece a la era de Géminis, porque era la era del conocimiento, de la curiosidad, de explorar. Y Krishna, que tenía que ver, uno ve a Krishna, busca una foto, no sé, de Krishna y verá un torito alrededor, era de Tauro. Naturaleza, típico ejemplo de Tauro, ¿cachai? En cuanto uno ve de repente a Moisés, ¿cuál era la principal característica de Moisés? El líder, el que guía, ¿cierto? Que soplaba el cuerno del carnero. El carnero, símbolo de Aries. Liderazgo, símbolo de Aries. Y el que inicia porque te estaba poniendo atención en los avatares, el que inicia en la era de Piscis es Jesús. A él está como el maestro solar. Sí, efectivamente. Sí, por eso que se reconocen con los pescaditos, con los sí, y tiene mucha relación con los peces todo el rato. Sí, es pescador, weón. Pescador, hace mucha analogía. Entonces, finalmente todos estos maestros reencarnados están un poco transmitiendo el mismo mensaje, pero ellos mismos, que vienen una vez reencarnados, tal como tú decías, se tienen que olvidar para, a través de volver a vivir una experiencia, recordar que son efectivamente el todo. Así que volvemos siempre al ciclo. Y eso es un poco la gracia de esta calendarización. A mí me gusta lo que puso ahí alguien ahí ahora que estaba hablando de los avatares. Qué interesante el tema de los avatares, weón. Me encanta. No, bueno. Me encanta como lo hiciste tú. Vayan y vean un videíto que hizo Alvarito ahí en su canal de YouTube. Yo los invito. Alvarito Astra Energía tiene un canal de YouTube donde hizo un videíto de los avatares, pero extraordinario, compadre. Sí. Es como verse un documental de Gaia, les digo el tipo. Sí, compadre, sí. Si no te estoy tirando flores, literalmente es como verse un documental de Gaia. No, total. Pero ese justo no está en mi canal, está en el canal de El Encuentro.
en el Ah, encuentro. chucha madre, yo tenía el link que tú me mandaste, entonces lo vi desde el link nomás, po. Claro, es el canal desde El Encuentro Chile, parece que se llama. Tal como lo escucha. El Encuentro Chile, ponga, no sé, Álvaro Norambuena, Avatares, y se va a topar con ese Buenas, YouTube, buenas. donde hablo un poco de estos maestros reencarnados. Efectivamente, pues mi querido compita, así que, oiga, buen inicio de temporada, ¿ah? Segunda Sí. temporada de Sincronía Astral, con este tema del calendario. Y bueno, nos encontraremos por este mes de agosto, entonces, nos encontraremos los días viernes y de ahí probablemente nos volveremos ahí a un lunes, martes, yo creo martes de todas maneras estaremos ahí transmitiendo, dependiendo un poco de lo que la gente quiera. Si ahora estamos aprovechando de que estamos más o menos todavía la gran mayoría en pandemia, porque o si no, todos nos habrían mandado a la cresta un día viernes, imagínense la hora que es estar viendo a dos hueones fome, imagínense, no, que esto en vez de estar ¿Qué más, carreteando. qué, más encima te venden la pomada y te quieren sacar $8? Claro, No, imagínate. po, No, weón. no, ¿cómo se le ocurre? Pero todo esto es cíclico, ¿ya? Usted no usted esto ya lo vivió y lo está viviendo por enésima vez. Así. Exactamente, pues mi querido compita. Oye, lo he pasado increíble. Creo que solo me quedo, bueno, todos cordialmente invitados a este super webinar de Sincronía Astral, recordando el futuro. Y recordarle que lo que vimos hoy día acerca de los calendarios un poco es ayudar a comprender que si cambiamos nuestra forma de pensar de forma lineal y finita a una forma cíclica e infinita, nuestra panorámica de la vida es diferente. Yo me quedo con el ejemplo que mi señora me dijo cuando me dijo, puta, qué bueno que Está muy entendí bueno. que somos seres infinitos porque puedo calmarme, Mm. puedo bajar mi ansiedad, puedo bajar mis ganas de estar ahí como tratando de hacerlas todas y que uno dice, tengo 40 años y todavía no logro tener esto que debería tener. Oiga, relájese. Ya somos seres infinitos y estamos experimentando las infinitas posibilidades que existen de esta conciencia universal, así que disfrutemos de esta infinitez, disfrutemos de este tiempo sin tiempo. Y cálmeselo, Efectivamente. tómeselo con calma, disfrute su presente literalmente. Así que yo me quedo un poco con eso. Esa es la idea de cambiar de un tiempo lineal, de un calendario lineal a un calendario cíclico. No por eso los antiguos, weón, siempre tenían todos estos calendarios como lo dibujó mi compita Alvarito al principio en el live anterior, Círculo. todos circulares, incluyendo Exactamente. la hermosa tecnología de la astrología. Así que eso, compita. Efectivamente. Y de hecho, un poco también añadiendo a las palabras finales, recuerde el ejemplo de las manitos que hicimos en el live anterior. Mejor maquinaria la tenemos acá. De hecho, me acordé del ejemplo de cuando éramos más niños, cuando a calendarización. ¿Usted cómo se aprendió, compita? Yo me aprendí el calendario actual con este ejemplo de las manitos, ¿cierto? Se lo aprendió ¡Ah! así, ¡Yo igual! Enero, febrero, ¿cierto? marzo, abril, Enero, mayo, febrero, julio ¿cierto? y En el fondo. agosto. Claro, pues entonces los meses de los nudillos altos son los que tienen 31, ¿cachai? Entonces, es un ejemplo que un poco va en contrapuesto con lo que tiene que ver el que contaba yo de los Aún le babilonios, queda, ¿cierto? Y aún los le que queda ya son chela. claros. Aún le queda chela, aún me queda chela, buenísimo. Entonces, la mejor maquinaria siempre hemos sido justamente nosotros, así que eso nos va a permitir Qué, mayores observaciones. Tómeselo con calma, como decía el compita. Y bueno, por lo pronto nos vemos en la próxima jornada, pues mi querido compito. qué lindo lo que dijiste al final de que nos observemos nosotros mismos. Creo que ahí caen las frases cliché de que todas las respuestas siempre estuvieron adentro, ¿no? Al final la frase cliché siempre termina siendo tan certera, tan real. Todo La siempre salida estuvo siempre adentro. es para adentro. La salida Siempre para siempre es para adentro. adentro. Puta, qué lindo mensaje, compita. Agradecido de que me lo recordaras, porque me sirve. Así que gracias a todos Gracias a por usted, haberse compita. conectado. Y lo pasé la raja en este live de día viernes. ¿Qué queréis que te diga, compadre? Lo pasé Tuvo increíble. bonita, ¿eh? Bonita Sí. experiencia siendo exactamente las 12 en punto. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? 12 en Oh, punto, viernes por la noche. Le abrazo también yo a todos con esta copita de tecito, el alvarito con agua, ¿cierto? Hablando de la vida. no, Pero es no, que si todo me voy a la cresta, no hablo esta weá, po, sí, weón. no. Yo lo pensé, dije, y si le echamos un poquito de malicia, no, imagínate, ahí llegamos a Júpiter. No, peligroso, peligroso, así No, que, así que sigue lo lineal nomás, sigue lo lineal. no. No. Así es, Ya, pues, mi querida compita. compita. Un A abrazo todos, enorme, muchas gracias. gracias. Un abrazo para ti, compita querido. Un saludo a la señora también.
Los amo muchísimo a todos, humanas y humanos locos, y gracias por esta hermosa audiencia. Y ahí vamos a estar comunicándoles los del super webinar Sincronía Astral Recordando el Futuro. Efectivamente, gracias a ustedes por estar acá. Besos, abrazos, abrazo a mi compita querido, que descanse. Igual tú, y nos vemos. Chao, Listo. compita. Arrivederci. Chao, chao, compa. Chau, chau.